Hola, bienvenido. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, un lugar donde la luz misma cuenta historias de movimiento y tiempo a través del vasto cosmos. Mientras te acomodas en la comodidad de tu espacio, tal vez en tu cama o en tu lugar favorito para relajarte, te invito a mirar hacia arriba, aunque sea en tu imaginación, hacia el cielo nocturno. Ahí arriba, cada punto de luz que ves, cada estrella que brilla en la oscuridad, está enviando mensajes antiguos a través del espacio, mensajes que han viajado durante años, décadas, siglos, milenios para alcanzar tus ojos en este momento preciso. Y lo que es aún más fascinante es que estos mensajes cambian, se transforman, alteran sus colores de maneras sutiles pero profundas mientras viajan hacia nosotros, contando historias no solo de lo que son, sino de cómo se mueven a través del cosmos infinito. Si estás disfrutando de este viaje cósmico, me encantaría que te tomaras un momento para darle me gusta y suscribirte al canal. También, cuéntame en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es allí. Me fascina pensar que mientras algunos de ustedes están preparándose para dormir, otros pueden estar despertando al otro lado del mundo, todos conectados por esta exploración compartida del universo. La luz de las estrellas que contemplamos esta noche no conoce fronteras ni zonas horarias. Nos une a todos en un momento cósmico compartido, sin importar dónde estemos en este pequeño planeta azul que llamamos hogar. Consideremos por un momento la naturaleza de la luz que vemos cuando miramos las estrellas. No es simplemente iluminación, no es meramente brillo en la oscuridad. Es información, es historia, es física y poesía combinadas en ondas electromagnéticas que han viajado distancias tan vastas que nuestra mente humana lucha por comprenderlas verdaderamente. Cuando miras una estrella esta noche, no la estás viendo como es ahora, sino como era cuando esa luz comenzó su largo viaje hacia ti. Algunas de las estrellas que ves pueden ya no existir, su luz final aún viajando a través del vacío para alcanzar tus ojos, un último susurro de su existencia atravesando el cosmos. Y sin embargo, hay algo aún más extraordinario en esta luz antigua. Lleva consigo información sobre el movimiento de la estrella, codificada en cambios sutiles de color que nuestros ojos no pueden percibir directamente, pero que nuestros instrumentos y nuestra comprensión de la física pueden decodificar. Imagina, si quieres, que estás de pie en una playa tranquila al atardecer. Las olas llegan suavemente a la orilla, cada una con su propio ritmo, su propia frecuencia. Ahora imagina que comienzas a caminar hacia el agua. Las olas parecen llegar más rápido, golpeando tus pies con mayor frecuencia. Si te alejas del agua, las olas parecen espaciarse más, llegando con menos frecuencia. Este simple fenómeno, esta experiencia cotidiana en la playa, es fundamentalmente la misma física que gobierna cómo la luz de las estrellas cambia cuando se mueve hacia nosotros o se aleja de nosotros. Es un principio tan universal, tan fundamental, que conecta las olas en una playa terrestre con la luz de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. La luz que vemos de las estrellas no es uniforme, no es constante. Vibra, oscila, se mueve en ondas como las del océano, pero a una escala y velocidad que desafía nuestra percepción directa. Estas ondas de luz tienen colores, aunque muchos de ellos son invisibles para nuestros ojos. Cuando una estrella se mueve hacia nosotros, sus ondas de luz se comprimen, se aprietan juntas como acordeones cósmicos, y la luz se desplaza hacia el extremo azul del espectro. Cuando una estrella se aleja, sus ondas se estiran, se alargan como bandas elásticas cósmicas, y la luz se desplaza hacia el rojo. Este baile de colores, este cambio sutil pero profundo, es lo que llamamos el efecto Doppler, y es una de las herramientas más poderosas que tenemos para entender el universo en movimiento. Pero quizás te preguntes, con cierto escepticismo perfectamente razonable, ¿cómo podemos estar seguros de que este cambio de color realmente nos dice algo sobre el movimiento? Es una pregunta que reconoce la duda natural que todos sentimos cuando confrontamos ideas sobre el cosmos distante. Después de todo, no podemos viajar a estas estrellas para verificar su movimiento directamente. No podemos pararnos junto a una galaxia distante con un velocímetro cósmico. Y sin embargo, la evidencia es tan consistente, tan universalmente aplicable, tan perfectamente predictiva, que se ha convertido en uno de los pilares de nuestra comprensión del cosmos. Cada vez que lo probamos, cada vez que hacemos predicciones basadas en este principio, el universo responde exactamente como esperamos, como si nos estuviera susurrando: sí, así es como funciono, así es como me muevo, así es como bailo a través del espacio y el tiempo.
¿Qué pasaría si te dijera que cada estrella en el cielo nocturno está cantando, emitiendo su propia nota única que cambia de tono dependiendo de si se acerca o se aleja de nosotros? No es una metáfora vacía, es una descripción bastante precisa de lo que realmente está sucediendo. La luz es, después de todo, una onda, y las ondas tienen frecuencias, y las frecuencias, cuando las traducimos a sonido, se convierten en tonos. Si pudiéramos escuchar la luz de las estrellas, si nuestros oídos pudieran percibir estas frecuencias electromagnéticas, el cielo nocturno sería una sinfonía de proporciones inimaginables, con cada estrella contribuyendo su propia nota al coro cósmico. Notas que suben y bajan de tono mientras las estrellas se mueven en sus órbitas galácticas, mientras las galaxias mismas se desplazan a través del espacio en expansión. En este momento, mientras descansas y escuchas estas palabras, la Tierra misma se está moviendo a velocidades extraordinarias. Giramos sobre nuestro eje a más de 1000 kilómetros por hora en el ecuador. Orbitamos alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Nuestro sistema solar completo se mueve a través de la galaxia Vía Láctea a unos 220 kilómetros por segundo, y nuestra galaxia entera se precipita a través del espacio hacia algo llamado el Gran Atractor a velocidades aún mayores. Todo este movimiento, toda esta danza cósmica, afecta a la luz que vemos de las estrellas. Cuando nos movemos hacia una estrella en nuestra órbita anual alrededor del Sol, su luz se vuelve ligeramente más azul. 6 meses después, cuando nos movemos en dirección opuesta, la misma estrella parece ligeramente más roja. Es un vals cósmico sutil pero medible, una danza que repetimos año tras año, siglo tras siglo, mientras la Tierra traza su camino eterno alrededor de nuestra estrella madre. Piensa en la última vez que escuchaste una ambulancia pasar. Ese cambio característico en el tono de la sirena, ese ni-nao que baja de tono mientras el vehículo pasa, es exactamente el mismo fenómeno que hace que la luz de las estrellas cambie de color. Christian Doppler, el hombre que dio nombre a este efecto, primero lo entendió con el sonido, no con la luz. Se paró junto a las vías del tren y escuchó cómo el silbato del tren cambiaba de tono mientras pasaba. Desde esa simple observación, desde ese momento de claridad junto a las vías del tren en el siglo XIX, surgió una comprensión que eventualmente nos permitiría medir la expansión del universo mismo, descubrir planetas alrededor de estrellas distantes y mapear los movimientos de galaxias a través del cosmos. La belleza de este fenómeno radica en su universalidad. No importa si estamos hablando de ondas de sonido de un tren, ondas en el agua de un lago o ondas de luz de una galaxia distante, el principio permanece igual. Cuando la fuente de las ondas se mueve hacia ti, las ondas se comprimen. Cuando se aleja, se estiran. Es una verdad tan fundamental, tan básica para la naturaleza de las ondas, que se aplica en todas partes del universo, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes. Un átomo que vibra en un laboratorio en la Tierra obedece las mismas reglas que una galaxia que se precipita a través del espacio intergaláctico. Esta universalidad, esta consistencia a través de todas las escalas y distancias, es lo que hace que el efecto Doppler sea una herramienta tan poderosa para entender el cosmos. Si todavía estás aquí conmigo en este viaje, me encantaría saber qué has encontrado más interesante hasta ahora. ¿Es la idea de que la luz lleva información sobre el movimiento? ¿O tal vez la conexión entre las experiencias cotidianas como las sirenas de ambulancia y los fenómenos cósmicos? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando juntos estas maravillas cósmicas. Tu curiosidad y tus preguntas enriquecen esta exploración compartida del universo. Ahora, dejemos que nuestra imaginación se extienda más allá de nuestro planeta, más allá de nuestro sistema solar, hacia las vastas extensiones del espacio interestelar. Ahí fuera, en la oscuridad entre las estrellas, la luz viaja durante años sin encontrar nada, llevando su mensaje de movimiento y tiempo a través del vacío. Cada fotón, cada partícula de luz, es como un mensajero cósmico, llevando noticias de eventos que ocurrieron hace mucho tiempo en lugares muy lejanos. Y lo extraordinario es que estos mensajeros son perfectamente confiables. No se cansan, no se desvían, no olvidan su mensaje. Viajan en línea recta a través del espacio, a la velocidad constante de la luz, preservando en su frecuencia, en su color, la información sobre cómo se estaba moviendo su fuente cuando fueron emitidos. Consideremos una estrella específica, tal vez Sirio, la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno. Cuando miras a Sirio,
Estás viendo luz que dejó esa estrella hace unos 8 años y medio. Durante esos 8 años y medio, mientras esa luz viajaba hacia la Tierra, Sirio continuó moviéndose a través del espacio. Continuó su propia danza orbital alrededor del centro de nuestra galaxia. La luz que verás de Sirio mañana por la noche dejó la estrella un día después que la luz que ves esta noche. Es un flujo continuo, un río de luz que conecta esa estrella distante con nuestro planeta, y codificado en ese río de luz está la información sobre el movimiento de Sirio relativo a nosotros. Los astrónomos han medido este movimiento con precisión exquisita. Sirio se está moviendo hacia nosotros a unos 8 kilómetros por segundo. Puede que no parezca mucho en términos cósmicos, pero es suficiente para causar un cambio medible en el color de su luz. Las líneas espectrales de Sirio, esas huellas dactilares únicas de los elementos en su atmósfera, están todas desplazadas ligeramente hacia el azul, en comparación con donde estarían si Sirio estuviera estacionario relativo a nosotros. Es un cambio sutil, uno que nuestros ojos no pueden detectar directamente, pero es real y medible, y nos dice que Sirio y nuestro Sol se están acercando lentamente en su viaje compartido alrededor de la galaxia. Pero Sirio no está solo en su movimiento. Cada estrella que puedes ver en el cielo nocturno se está moviendo, cada una con su propia velocidad y dirección únicas. Algunas se acercan a nosotros, su luz sutilmente desplazada hacia el azul. Otras se alejan, su luz estirada hacia el rojo. Y muchas se mueven principalmente de lado, atravesando nuestro campo de visión sin acercarse ni alejarse significativamente. Juntas, estas estrellas en movimiento crean un tapiz dinámico de luz y movimiento. Un ballet cósmico que ha estado en marcha durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. En las tranquilas salas de observatorios alrededor del mundo, los astrónomos pasan sus noches midiendo estos movimientos sutiles. Usando espectrógrafos, instrumentos que pueden dividir la luz de las estrellas en sus colores componentes con precisión extraordinaria, pueden detectar cambios en la longitud de onda de la luz que son increíblemente pequeños. Un cambio de apenas una parte en 1.000.000 puede ser medido, revelando movimientos de solo unos pocos metros por segundo, más lento que una persona caminando, en estrellas a cientos de años luz de distancia. Es un testimonio tanto de la precisión de nuestros instrumentos como de la confiabilidad del efecto Doppler, que podamos hacer tales mediciones con confianza. Pero la historia del efecto Doppler en astronomía no comenzó con instrumentos modernos de alta tecnología. Comenzó con observadores pacientes en el siglo XIX, trabajando con telescopios y espectroscopios mucho más primitivos, notando por primera vez que algo extraño estaba sucediendo con la luz de las estrellas. Estos primeros pioneros no tenían el beneficio de las computadoras o los detectores digitales. Trabajaban con placas fotográficas y mediciones visuales, pasando largas y frías noches en observatorios en la cima de montañas, registrando meticulosamente las posiciones de las líneas espectrales en la luz de las estrellas. Y sin embargo, incluso con estas herramientas limitadas, pudieron detectar el efecto Doppler, pudieron medir los movimientos de las estrellas, pudieron comenzar a mapear la dinámica de nuestro vecindario estelar. Uno de estos pioneros fue William Huggins, un astrónomo aficionado adinerado en Inglaterra, que convirtió su observatorio privado en uno de los centros más importantes de la nueva ciencia de la espectroscopia estelar. En la década de 1860, Huggins fue uno de los primeros en darse cuenta de que las líneas espectrales en la luz de las estrellas no estaban exactamente donde deberían estar según las mediciones de laboratorio. Al principio, pensó que podría ser un error en sus mediciones, o tal vez una diferencia en las condiciones entre su laboratorio y las atmósferas estelares. Pero a medida que acumulaba más datos, a medida que medía más estrellas, el patrón se volvió inconfundible. Las estrellas se estaban moviendo, y su movimiento estaba escrito en su luz. Imagina la emoción que Huggins debe haber sentido cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Por primera vez en la historia humana, alguien podía medir el movimiento de las estrellas no solo a través del cielo, sino directamente hacia o lejos de la Tierra. Era como si de repente las estrellas hubieran ganado una tercera dimensión de movimiento, transformándose de puntos que se arrastraban lentamente a través de la esfera celeste en objetos que se precipitaban a través del espacio tridimensional. El universo, que durante tanto tiempo había parecido estático e inmutable, se reveló de repente como un lugar de movimiento constante, de dinamismo incesante, donde todo estaba en movimiento relativo a todo lo demás.
Esta revelación cambió fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos. Ya no podíamos pensar en las estrellas como luces fijas en una esfera celestial. Eran soles como el nuestro, cada uno moviéndose a través del espacio con su propio destino, su propia trayectoria a través del cosmos. Algunas estrellas, descubrieron los astrónomos, se movían a velocidades tremendas, decenas o incluso cientos de kilómetros por segundo. Otras se movían más sedadamente, derivando lentamente a través del espacio interestelar. Y todas ellas, cada estrella en el cielo, participaban en el gran carrusel de la rotación galáctica, orbitando alrededor del centro de la Vía Láctea en un viaje que toma cientos de millones de años en completarse. A medida que nuestra tecnología mejoró, a medida que nuestros espectrógrafos se volvieron más sensibles y nuestras técnicas más refinadas, comenzamos a detectar movimientos cada vez más sutiles. Descubrimos que muchas estrellas que parecían solitarias en realidad tenían compañeras invisibles, reveladas solo por el bamboleo periódico en su movimiento mientras orbitaban alrededor de su centro de masa común. Estas estrellas binarias espectroscópicas, como llegaron a ser conocidas, mostraron cambios regulares en su desplazamiento Doppler mientras se movían hacia nosotros y luego se alejaban en su danza orbital. Era como escuchar el latido del corazón de sistemas estelares distantes, un ritmo regular de desplazamiento al rojo y al azul que nos contaba sobre la masa de las estrellas, el tamaño de sus órbitas, la inclinación de su plano orbital con respecto a nuestra línea de visión. Incluso las estrellas individuales, descubrimos, no siempre se mueven de manera uniforme a través del espacio. Algunas pulsan, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente, y este movimiento de su superficie también crea un desplazamiento Doppler. Cuando la superficie de la estrella se expande hacia nosotros, la luz se desplaza hacia el azul. Cuando se contrae, la luz se desplaza hacia el rojo. Estas estrellas pulsantes se convirtieron en otra ventana hacia la comprensión de la estructura estelar, permitiéndonos sondear el interior de las estrellas mediante el estudio de cómo sus superficies se mueven hacia adentro y hacia afuera. Es extraordinario pensar que podemos aprender sobre las profundidades de una estrella, sobre las fuerzas y presiones en su núcleo, simplemente observando cómo cambia sutilmente el color de su luz con el tiempo. Pero quizás el descubrimiento más profundo que vino del estudio del desplazamiento Doppler de la luz estelar no fue sobre las estrellas individuales en absoluto, sino sobre la naturaleza del espacio interestelar mismo. Los astrónomos descubrieron que el espacio entre las estrellas no está vacío, sino lleno de gas extremadamente tenue, principalmente hidrógeno, que también absorbe y emite luz en longitudes de onda muy específicas. Y este gas interestelar también se está moviendo, fluyendo en grandes corrientes y remolinos a través de la galaxia. Cuando la luz de una estrella distante pasa a través de estas nubes de gas interestelar, parte de ella es absorbida, creando líneas de absorción en el espectro de la estrella. Pero estas líneas de absorción no están necesariamente en la misma longitud de onda que las líneas de la estrella misma, porque el gas se está moviendo a una velocidad diferente. Al estudiar estas múltiples capas de desplazamiento Doppler, los astrónomos pueden desentrañar los movimientos no solo de las estrellas, sino también del medio interestelar, a través del cual viaja su luz. Es como escuchar una sinfonía compleja donde cada instrumento está tocando a un tono ligeramente diferente, y sin embargo, con cuidado y paciencia, podemos distinguir cada voz individual, cada componente del coro cósmico. La estrella canta con un tono, las nubes de gas interestelar con otro, y tal vez hay incluso una estrella compañera invisible, agregando su propia voz a la mezcla. Todos estos movimientos, todas estas velocidades diferentes, se codifican en la luz que recibimos, esperando ser decodificadas por aquellos que saben cómo escuchar la música de las esferas. A medida que el siglo XIX dio paso al XX, los astrónomos comenzaron a apuntar sus espectrógrafos, no solo a las estrellas, sino también a objetos más distantes y misteriosos, las nebulosas. Algunas de estas nebulosas, sabían, eran nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia, pero otras, las nebulosas espirales, eran más enigmáticas. ¿Eran también parte de la Vía Láctea o eran algo completamente diferente? El efecto Doppler proporcionaría una pista crucial para resolver este misterio. Cuando los astrónomos midieron el desplazamiento Doppler de las nebulosas espirales, encontraron algo sorprendente. Muchas de ellas se estaban moviendo a velocidades mucho mayores que cualquier estrella en nuestra galaxia, algunas alejándose de nosotros a cientos o incluso miles de kilómetros por segundo.
Estas velocidades extraordinarias sugerían que las nebulosas espirales no podían ser parte de nuestra galaxia. Si lo fueran, se habrían escapado de la atracción gravitacional de la Vía Láctea hace mucho tiempo. En cambio, debían ser galaxias independientes, islas universo propias, cada una conteniendo miles de millones de estrellas, ubicadas a distancias mucho mayores que cualquier cosa dentro de nuestra propia galaxia. El efecto Doppler había revelado la verdadera escala del universo, mostrando que nuestra galaxia era solo una entre innumerables otras, todas moviéndose a través del vasto vacío del espacio intergaláctico. Pero había algo aún más extraño en los desplazamientos Doppler de estas galaxias distantes. Besto Slipher, trabajando en el observatorio Lowell en Arizona, descubrió que casi todas las galaxias que midió estaban desplazadas hacia el rojo, alejándose de nosotros. Solo unas pocas galaxias cercanas, como Andrómeda, mostraron un desplazamiento hacia el azul. Era como si todo el universo de galaxias estuviera huyendo de nosotros, como si la Vía Láctea fuera de alguna manera repulsiva para todas las demás galaxias. Durante un tiempo, este fue un misterio desconcertante. ¿Por qué casi todo en el universo se alejaría de nosotros? ¿Había algo especial en nuestra ubicación en el cosmos? La respuesta, cuando llegó, fue aún más extraordinaria que el misterio mismo. No era que las galaxias se estuvieran alejando de nosotros específicamente, se estaban alejando unas de otras. El espacio mismo se estaba expandiendo, estirándose como un globo que se infla, llevando a las galaxias consigo. Este descubrimiento, hecho por Edwin Hubble en la década de 1920, fue quizás el uso más profundo del efecto Doppler en la historia de la astronomía. Reveló que el universo no era estático y eterno, como se había creído durante mucho tiempo, sino dinámico y evolutivo, con un comienzo en el tiempo y un futuro incierto. La relación que Hubble descubrió era elegantemente simple. Mientras más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse de nosotros. Esta relación, ahora conocida como la ley de Hubble, es una consecuencia directa de la expansión del espacio. Imagina puntos dibujados en un globo. A medida que inflas el globo, todos los puntos se alejan unos de otros, y los puntos que están más separados se alejan más rápido. Lo mismo sucede con las galaxias en el universo en expansión. El desplazamiento hacia el rojo que vemos no se debe realmente a que las galaxias se muevan a través del espacio, sino a que el espacio mismo se está expandiendo, estirando las ondas de luz mientras viajan hacia nosotros. Este desplazamiento hacia el rojo cosmológico, como llegó a ser conocido, es sutilmente diferente del desplazamiento Doppler causado por el movimiento a través del espacio. En el efecto Doppler regular, la fuente se mueve a través del espacio mientras emite ondas. En el desplazamiento hacia el rojo cosmológico, la fuente puede estar relativamente estacionaria en su propio marco de referencia local, pero el espacio entre la fuente y el observador se está expandiendo, estirando las ondas mientras viajan. El resultado final es similar. La luz se desplaza hacia el rojo, pero la física subyacente es profundamente diferente. Es una distinción sutil pero importante que nos dice algo fundamental sobre la naturaleza del espacio y el tiempo mismos. A medida que miramos cada vez más profundamente en el espacio, y por lo tanto más atrás en el tiempo, vemos galaxias con desplazamientos hacia el rojo cada vez mayores. Las galaxias más distantes que podemos ver están tan desplazadas hacia el rojo que su luz visible se ha estirado hasta convertirse en radiación infrarroja. Tuvimos que construir telescopios espaciales, especiales, como el telescopio espacial James Webb, que pueden ver en el infrarrojo, para estudiar estas galaxias antiguas. Su luz ha estado viajando hacia nosotros durante más de 13.000 millones de años, y durante ese tiempo, el universo se ha expandido tanto que las longitudes de onda de su luz se han estirado por un factor de 10 o más. Es humillante pensar que cuando miramos estas galaxias distantes, las estamos viendo como eran cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, menos del 10% de su edad actual. La luz que vemos dejó esas galaxias antes de que nuestro Sol naciera, antes de que la Tierra se formara, antes de que los átomos que componen nuestros cuerpos fueran forjados en los núcleos de las estrellas. Y sin embargo, gracias al efecto Doppler y al desplazamiento hacia el rojo cosmológico, podemos medir qué tan lejos están estas galaxias, qué tan rápido se alejan de nosotros y qué tan atrás en el tiempo estamos mirando. Es como tener una máquina del tiempo cósmica, una que nos permite presenciar la historia del universo simplemente observando la luz que ha estado viajando hacia nosotros
a través de los eones. Pero el efecto Doppler no solo nos cuenta sobre el pasado distante, también nos está ayudando a descubrir nuevos mundos justo aquí en nuestro vecindario cósmico. En las últimas décadas, los astrónomos han utilizado mediciones precisas del desplazamiento Doppler para detectar planetas orbitando otras estrellas. Cuando un planeta orbita una estrella, no es solo el planeta el que se mueve. La estrella también se mueve, trazando su propia órbita pequeña alrededor del centro de masa del sistema estrella-planeta. Este bamboleo es tiny. La estrella puede moverse solo a unos pocos metros por segundo, más lento que una persona corriendo, pero es suficiente para causar un desplazamiento Doppler detectable en la luz de la estrella. El primer planeta definitivo alrededor de una estrella similar al Sol fue descubierto de esta manera en 1995. 51 Pegasi b, como llegó a ser conocido, fue detectado por el bamboleo sutil que causó en su estrella madre. A medida que el planeta orbitaba, tirando de la estrella primero hacia nosotros y luego lejos, la luz de la estrella se desplazaba hacia el azul y luego hacia el rojo en un patrón regular. El periodo de este bamboleo reveló el periodo orbital del planeta, solo unos 4 días. La amplitud del bamboleo reveló la masa mínima del planeta, aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter. Era un tipo de planeta que nadie había esperado, un gigante gaseoso orbitando más cerca de su estrella que Mercurio orbita el Sol, y su descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de los sistemas planetarios. Desde ese primer descubrimiento, se han encontrado miles de planetas utilizando el método del desplazamiento Doppler, también conocido como el método de velocidad radial. Algunos son gigantes gaseosos como 51 Pegasi b, otros son mundos rocosos no mucho más grandes que la Tierra. Algunos orbitan sus estrellas en cuestión de días, otros tardan años, algunos están solos, otros son parte de sistemas complejos de múltiples planetas. Cada uno de estos mundos fue revelado no por verlo directamente. Los planetas son demasiado débiles y están demasiado cerca de sus estrellas para eso, sino por el sutil tirón gravitacional que ejercen sobre sus estrellas, un tirón que podemos detectar a través del efecto Doppler, incluso a través de decenas o cientos de años luz. Es extraordinario pensar que podemos detectar mundos tan distantes a través de un efecto tan sutil. El bamboleo de la estrella causado por un planeta del tamaño de la Tierra puede ser de solo unos pocos centímetros por segundo, más lento que un caracol, y sin embargo, nuestros espectrógrafos modernos son tan precisos que pueden medir estos movimientos minúsculos. Es como poder detectar si alguien en un edificio a kilómetros de distancia se está moviendo hacia ti o alejándose de ti a la velocidad de un paseo lento, todo basado en el cambio de color de una luz que están sosteniendo. La precisión requerida es casi inconcebible, y sin embargo la logramos rutinariamente, noche tras noche, en observatorios alrededor del mundo. El método del desplazamiento Doppler ha sido particularmente exitoso en encontrar planetas en las zonas habitables de sus estrellas, esa región donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida en la superficie de un planeta. Estos mundos potencialmente habitables son de especial interés porque solo podrían, albergar vida. Uno de esos planetas es Próxima Centauri b, orbitando la estrella más cercana a nuestro Sol. A solo 4 años luz de distancia es el exoplaneta más cercano que conocemos y está en la zona habitable de su estrella. El desplazamiento Doppler causado por este planeta es de solo unos metros por segundo, pero es suficiente para que lo hayamos detectado y medido sus propiedades básicas. Imagina por un momento que hay vida en Próxima Centauri b. Si hay astrónomos allí, mirando hacia nuestro Sol con sus propios espectrógrafos, también podrían detectar la Tierra a través del pequeño bamboleo que causa en el movimiento del Sol. Verían nuestro Sol desplazarse hacia el rojo y hacia el azul con un periodo de 1 año, y a partir de esto, podrían deducir la existencia de nuestro planeta. Es un pensamiento notable que civilizaciones en diferentes sistemas estelares podrían estar descubriendo la existencia de cada una no a través de señales de radio o naves espaciales, sino a través de la sutil influencia gravitacional que sus planetas ejercen sobre sus estrellas, una influencia revelada por el efecto Doppler. Pero el efecto Doppler no solo revela planetas a través de sus efectos gravitacionales sobre las estrellas, también puede decirnos sobre las atmósferas de estos planetas distantes. Cuando un planeta pasa frente a su estrella desde nuestra perspectiva, algo de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta en su camino hacia nosotros.
Los gases en la atmósfera del planeta absorben longitudes de onda específicas de luz, creando una huella digital espectral del planeta. Y si el planeta está rotando, un lado del planeta se mueve hacia nosotros, mientras el otro lado se aleja, creando un desplazamiento Doppler en estas líneas de absorción atmosférica. Al medir este desplazamiento, podemos determinar qué tan rápido está rotando el planeta, la duración de su día. También podemos usar el efecto Doppler para estudiar los vientos en las atmósferas de estos planetas distantes. Los gases en la atmósfera que se mueven hacia nosotros mostrarán un desplazamiento hacia el azul, mientras que los gases que se alejan mostrarán un desplazamiento hacia el rojo. Al mapear estos desplazamientos a través de la cara del planeta, podemos crear mapas de viento rudimentarios de mundos a años luz de distancia. Es como poder sentir la brisa en un planeta que nunca podríamos esperar visitar, todo a través del análisis cuidadoso de cómo el movimiento de su atmósfera afecta a la luz que pasa a través de ella. El efecto Doppler incluso nos ha ayudado a descubrir que algunos planetas tienen colas como cometas, corrientes de gas que se desprenden de sus atmósferas y fluyen hacia el espacio. Estos planetas, generalmente gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de sus estrellas, están tan calientes que sus atmósferas superiores están hirviendo hacia el espacio. El gas que escapa se mueve a velocidades tremendas, y este movimiento crea un desplazamiento Doppler distintivo que podemos detectar. Es un recordatorio dramático de que los planetas no son esferas estáticas e inmutables, sino mundos dinámicos donde la materia y la energía fluyen y cambian constantemente. Y podemos detectar estos cambios desde distancias increíbles a través de su efecto sobre la luz. A medida que nuestra tecnología continúa mejorando, estamos descubriendo usos cada vez más sutiles para el efecto Doppler en astronomía. Ahora podemos medir el desplazamiento Doppler no solo de estrellas enteras, sino de diferentes partes de una sola estrella. Cuando una estrella rota, un lado se mueve hacia nosotros mientras el otro se aleja, y esto crea un ensanchamiento característico de las líneas espectrales de la estrella. Al analizar cuidadosamente este ensanchamiento, podemos determinar qué tan rápido está rotando la estrella. Para algunas estrellas incluso podemos detectar que diferentes latitudes rotan a diferentes velocidades, al igual que el Sol y los planetas gaseosos gigantes en nuestro propio sistema solar. Esta rotación diferencial nos dice algo importante sobre la estructura interna de la estrella y los procesos que impulsan su magnetismo. También hemos descubierto que podemos usar el efecto Doppler para estudiar las superficies de las estrellas, con un detalle sorprendente. Cuando una mancha estelar, una región oscura y fría en la superficie de una estrella, rota a la vista, crea una pequeña distorsión en las líneas espectrales de la estrella. Esta distorsión se mueve a través de las líneas espectrales mientras la mancha rota alrededor de la estrella, y al rastrear este movimiento, podemos mapear la ubicación y el tamaño de las manchas en estrellas a años luz de distancia. Es como poder ver las pecas en la cara de alguien desde el otro lado de un continente, todo a través del análisis cuidadoso de cómo esas pecas afectan la luz reflejada desde su cara. El efecto Doppler incluso nos ha permitido mirar dentro de las estrellas mismas, sondeando su estructura interna a través de una técnica llamada astrosismología. Las estrellas, vibran como campanas gigantes, con ondas sonoras rebotando a través de sus interiores. Estas vibraciones causan que la superficie de la estrella se mueva hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, creando desplazamientos Doppler que podemos medir. Diferentes modos de vibración penetran a diferentes profundidades dentro de la estrella, por lo que al observar múltiples modos simultáneamente, podemos construir una imagen de cómo varía la temperatura, densidad y composición con la profundidad dentro de la estrella. Es como hacer una ecografía de una estrella, usando las propias vibraciones de la estrella como ondas sonoras para sondear su interior. Para nuestro propio Sol, donde podemos resolver la superficie en detalle, hemos mapeado millones de estos modos de vibración. Cada pequeño parche de la superficie del Sol se mueve hacia arriba y hacia abajo con su propio patrón complejo, y todo este movimiento puede ser rastreado a través del efecto Doppler. Los datos resultantes nos han dado una comprensión sin precedentes del interior del Sol, revelando cómo fluye la energía desde el núcleo hasta la superficie, cómo el campo magnético del Sol es generado y mantenido, e incluso cómo cambia la rotación del Sol con la profundidad y la latitud. Es extraordinario que podamos aprender tanto sobre el interior de una estrella, un lugar donde ninguna sonda podría sobrevivir jamás.
simplemente observando cómo se mueve su superficie. Pero no son solo las estrellas las que vibran. Las galaxias enteras muestran patrones complejos de movimiento que podemos rastrear a través del efecto Doppler. Cuando miramos una galaxia espiral de Canto, podemos ver que un lado se mueve hacia nosotros mientras el otro se aleja, la firma de la rotación de la galaxia. Al medir la velocidad de rotación en diferentes distancias del centro de la galaxia, podemos mapear su curva de rotación, que nos dice cómo se distribuye la masa a través de la galaxia. Fue a través de tales mediciones que los astrónomos descubrieron por primera vez evidencia de materia oscura, esa sustancia invisible que parece constituir la mayor parte de la masa en las galaxias, pero que no emite luz propia. Las curvas de rotación de las galaxias, determinadas a través de mediciones del desplazamiento Doppler, mostraron que las estrellas en las partes exteriores de las galaxias se movían mucho más rápido de lo esperado, basándose en la cantidad de materia visible. Era como si hubiera una gran cantidad de masa invisible, manteniendo estas estrellas rápidas en sus órbitas, evitando que salieran volando al espacio intergaláctico. Esta materia oscura, cualquiera que sea su naturaleza, fue revelada no por lo que podíamos ver, sino por cómo afectaba el movimiento de lo que podíamos ver. El efecto Doppler se había convertido en una herramienta para detectar lo invisible, para mapear la distribución de materia que no emite luz pero que aún ejerce influencia gravitacional. En cúmulos de galaxias, los objetos más grandes del universo unidos gravitacionalmente, el efecto Doppler revela movimientos aún más complejos. Las galaxias individuales en un cúmulo se mueven a velocidades de cientos o incluso miles de kilómetros por segundo, zumbando como abejas en un enjambre gigantesco. Al medir los desplazamientos Doppler de muchas galaxias en un cúmulo, los astrónomos pueden determinar la masa total del cúmulo, incluyendo tanto la materia visible como la oscura. Estos estudios han mostrado que los cúmulos de galaxias son principalmente materia oscura, con las galaxias visibles representando solo una pequeña fracción de la masa total. El efecto Doppler también revela que los cúmulos de galaxias no son estáticos. Se están fusionando y creciendo constantemente, con cúmulos más pequeños cayendo en los más grandes, y galaxias individuales siendo despojadas de su gas mientras se sumergen a través del medio intraclúster caliente. Podemos ver estos procesos violentos en acción a través de los desplazamientos Doppler del gas y las galaxias involucradas. Cuando dos cúmulos de galaxias colisionan, el gas entre ellos se calienta a millones de grados y fluye a velocidades tremendas, creando ondas de choque que podemos rastrear a través de sus desplazamientos Doppler. Es como ver olas rompiendo en cámara lenta cósmica, excepto que estas olas son más grandes que galaxias y tardan millones de años en romperse. Incluso el gas entre las galaxias, el medio intergaláctico, puede ser estudiado a través del efecto Doppler. Este gas es tan tenue que es casi un vacío perfecto para los estándares terrestres, pero aún absorbe luz en longitudes de onda muy específicas. Cuando miramos la luz de un cuásar distante, un núcleo galáctico brillantemente brillante alimentado por un agujero negro supermasivo, vemos un bosque de líneas de absorción de todo el gas intergaláctico entre el cuásar y nosotros. Cada nube de gas imprime su propia línea de absorción en el espectro del cuásar, desplazada hacia el rojo por una cantidad que depende de qué tan lejos está la nube. Es como ver las huellas de cada nube de gas que la luz ha encontrado en su viaje de miles de millones de años hacia nosotros. Al estudiar estos bosques de líneas de absorción, los astrónomos pueden mapear la distribución del gas intergaláctico a través del tiempo cósmico. Pueden ver cómo el gas fluye hacia las galaxias, alimentando la formación de estrellas, y cómo es expulsado de nuevo al espacio intergaláctico por supernovas y vientos estelares. Pueden rastrear la evolución química del universo, viendo cómo elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, forjados en los núcleos de las estrellas, enriquecen gradualmente el gas intergaláctico con el tiempo. Todo esto es posible porque el efecto Doppler nos permite determinar no solo qué gas está presente, sino dónde está y cómo se está moviendo. En los entornos más extremos del universo, alrededor de agujeros negros y estrellas de neutrones, el efecto Doppler se vuelve aún más dramático. El gas que espirala hacia un agujero negro puede alcanzar velocidades que son una fracción significativa de la velocidad de la luz, causando desplazamientos Doppler enormes. Un lado del disco de acreción se mueve hacia nosotros a velocidades relativistas, desplazando su luz dramáticamente hacia el azul, mientras que el otro lado se aleja, desplazando su luz hacia el rojo. Este efecto Doppler extremo nos permite mapear la estructura de los discos de acreción
alrededor de los agujeros negros, ver cómo el gas espirala hacia adentro, calentándose a millones de grados antes de desaparecer para siempre, más allá del horizonte de eventos. También hemos observado jets de material siendo lanzados desde las regiones alrededor de los agujeros negros a velocidades cercanas a la de la luz. Estos jets, que pueden extenderse por miles de años luz, muestran desplazamientos Doppler extremos que nos dicen qué tan rápido se está moviendo el material. En algunos casos, el material en el jet parece moverse más rápido que la luz, una ilusión causada por el hecho de que el jet se mueve casi directamente hacia nosotros a una velocidad cercana a la de la luz. Este movimiento superlumínico aparente es una consecuencia de la relatividad especial y el efecto Doppler trabajando juntos de maneras que desafían nuestra intuición cotidiana. Las estrellas de neutrones, los núcleos colapsados de estrellas masivas, también muestran efectos Doppler extremos. Cuando dos estrellas de neutrones orbitan entre sí, pueden moverse a velocidades de miles de kilómetros por segundo. A medida que espiralan hacia adentro, emitiendo ondas gravitacionales, sus velocidades orbitales aumentan aún más. En los momentos finales, antes de que se fusionen, se mueven a una fracción significativa de la velocidad de la luz, y cualquier luz emitida desde su superficie mostraría desplazamientos Doppler enormes. Si bien no podemos ver directamente la luz de las estrellas de neutrones en fusión, tan débiles y distantes son, podemos detectar las ondas gravitacionales que emiten, y estas ondas también muestran un tipo de efecto Doppler, con su frecuencia aumentando a medida que las estrellas de neutrones espiralan más rápido y más rápido. El descubrimiento de las ondas gravitacionales ha abierto una ventana completamente nueva al universo, una que no depende de la luz en absoluto, pero aún usa principios similares al efecto Doppler para extraer información. Cuando pasa una onda gravitacional, estira y comprime el espacio mismo. Si la fuente de las ondas gravitacionales se está moviendo hacia nosotros, las ondas se comprimen, al igual que las ondas de luz se desplazan hacia el azul. Si la fuente se aleja, las ondas se estiran. Al analizar el chirrido de las ondas gravitacionales de las fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, podemos determinar las masas de los objetos en fusión, su distancia de nosotros, e incluso la velocidad a la que se alejan de nosotros debido a la expansión del universo. Es notable que el mismo principio básico que Christian Doppler descubrió escuchando trenes hace casi 2 siglos, ahora se aplique a las ondas en el tejido del espacio-tiempo mismo. El efecto Doppler se ha convertido en una herramienta universal para entender el movimiento, ya sea el movimiento de un tren, una estrella, una galaxia, o incluso las ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por agujeros negros en colisión. Es un testimonio del poder de los principios físicos fundamentales, que algo tan simple pueda decirnos tanto sobre el universo. A medida que miramos hacia el futuro de la astronomía, el efecto Doppler seguirá desempeñando un papel crucial en nuestras exploraciones. Los telescopios de próxima generación, tanto en Tierra como en el espacio, podrán medir desplazamientos Doppler con precisión aún mayor que la actual. El telescopio extremadamente grande, actualmente en construcción en Chile, podrá detectar desplazamientos Doppler de solo unos pocos centímetros por segundo, lo suficientemente lento como para detectar planetas del tamaño de la Tierra en las zonas habitables de estrellas cercanas. Incluso podría ser capaz de detectar las señales biosignature en las atmósferas de estos planetas, moléculas como el oxígeno y el metano que podrían indicar la presencia de vida, y medir sus movimientos a través del efecto Doppler. Las futuras misiones espaciales usarán el efecto Doppler de maneras aún más ambiciosas. Se han propuesto telescopios de ondas gravitacionales basados en el espacio que podrían detectar las ondas de los agujeros negros supermasivos en fusión en el centro de las galaxias, rastreando sus movimientos a través del Doppler gravitacional mientras espiralan hacia adentro durante millones de años. Otros proponen usar el efecto Doppler para buscar signos de civilizaciones extraterrestres avanzadas, buscando los desplazamientos Doppler anómalos que podrían ser causados por megaestructuras masivas orbitando otras estrellas o por naves espaciales acelerando a velocidades relativistas. Incluso hay propuestas para usar el efecto Doppler para mapear la estructura a gran escala del universo, con un detalle sin precedentes. Al medir los desplazamientos Doppler de miles de millones de galaxias, los futuros sondeos podrán rastrear los flujos de materia a las escalas más grandes, ver cómo las galaxias y los cúmulos de galaxias se mueven en respuesta a las atracciones gravitacionales de las superestructuras aún más grandes. Estos mapas revelarán la red cósmica, la vasta red de filamentos y vacíos que define la estructura a gran escala del universo.
en un detalle nunca antes posible. Pero quizás la aplicación más profunda del efecto Doppler en el futuro será en el estudio de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que parece estar acelerando la expansión del universo. Al medir con precisión los desplazamientos hacia el rojo de millones de supernovas distantes, los astrónomos esperan rastrear exactamente cómo ha cambiado la tasa de expansión del universo con el tiempo. Estas mediciones podrían revelar si la energía oscura es verdaderamente constante, como sugiere el modelo cosmológico estándar, o si varía con el tiempo de maneras que podrían apuntar hacia una nueva física más allá de nuestra comprensión actual. El efecto Doppler también podría ayudarnos a responder una de las preguntas más profundas en cosmología. ¿Cuál es el destino final del universo? Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, las galaxias eventualmente se alejarán tan rápido que su luz se desplazará más allá del espectro visible, más allá del infrarrojo, hacia longitudes de onda de radio cada vez más largas hasta que se vuelvan indetectables. El cielo nocturno se oscurecerá gradualmente a medida que las galaxias desaparezcan más allá de nuestro horizonte cósmico, dejándonos aparentemente solos en un universo vacío. O tal vez la energía oscura cambiará con el tiempo, tal vez incluso se revertirá, haciendo que el universo eventualmente colapse de nuevo sobre sí mismo. El efecto Doppler, a través de mediciones precisas de desplazamientos hacia el rojo cósmicos, puede contener la clave para entender nuestro futuro cósmico. Es humilde pensar que todo nuestro entendimiento del cosmos, desde el descubrimiento de exoplanetas hasta la expansión del universo, desde la estructura de las estrellas hasta el destino del cosmos, depende de algo tan simple como el cambio en el color de la luz cuando su fuente se mueve. El efecto Doppler es como un hilo que recorre toda la astronomía moderna, conectando las escalas más pequeñas con las más grandes, el pasado más antiguo con el futuro más lejano. Es un recordatorio de que el universo, en toda su complejidad y grandeza, a menudo puede ser entendido a través de principios simples y elegantes que se aplican universalmente. Mientras te preparas para dormir esta noche, tal vez pienses en la luz de las estrellas filtrándose a través de tu ventana de manera diferente. Cada fotón que llega a tus ojos ha sido sutilmente alterado por el movimiento de su fuente, llevando información sobre velocidades y direcciones a través del cosmos. La luz de algunas estrellas está ligeramente más azul de lo que sería si las estrellas estuvieran inmóviles. Nos dice que esas estrellas se acercan a nosotros en su viaje galáctico. La luz de otras está ligeramente más roja, revelando su recesión hacia las profundidades del espacio. E integrado en esta sinfonía de colores cambiantes está toda la historia del universo en movimiento, desde la danza de los planetas alrededor de las estrellas hasta la gran expansión del espacio mismo. El efecto Doppler nos ha enseñado que nada en el universo está verdaderamente quieto. Todo se mueve relativamente a todo lo demás, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes. Incluso ahora, mientras descansas, te mueves a velocidades tremendas, girando con la Tierra, orbitando con el Sol, circulando con la galaxia, cayendo hacia el gran atractor. Y cada uno de estos movimientos deja su huella en la luz que vemos, si solo sabemos cómo leerla. Es un pensamiento que puede hacerte sentir pequeño, pero también profundamente conectado con el cosmos, parte del gran baile de materia y energía que ha estado en marcha desde el principio del tiempo. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del efecto Doppler y su papel en la revelación de los secretos del cosmos, llegamos a uno de los usos más extraordinarios de este fenómeno, la medición precisa de las distancias y velocidades en el universo. Es como si el cosmos hubiera proporcionado su propia regla y velocímetro, codificados en la luz misma que viaja a través del vacío. Los astrónomos han aprendido a leer estas herramientas cósmicas con una precisión que habría parecido imposible hace apenas una generación, y lo que han descubierto ha transformado nuestra comprensión de la escala y el dinamismo del universo. Imagina por un momento que estás parado en una costa oscura, escuchando las olas romper en la playa. Cada ola tiene su propio ritmo, su propia frecuencia, y puedes sentir cómo ese ritmo te cuenta algo sobre el océano más allá de lo que puedes ver. Las olas más frecuentes podrían indicar una tormenta cercana, mientras que las olas largas y espaciadas sugieren mares tranquilos en la distancia. De manera similar, cuando los astrónomos miden el desplazamiento Doppler de la luz de objetos celestes, están escuchando el ritmo del cosmos, decodificando los patrones que revelan no solo qué tan rápido se mueven las cosas, sino también qué tan lejos están y cómo el espacio mismo está evolucionando.
La precisión con la que ahora podemos medir estos desplazamientos es verdaderamente asombrosa. Los espectrógrafos modernos pueden detectar cambios en la longitud de onda de menos de una parte en 1000 millones. Para poner esto en perspectiva, es como ser capaz de medir el cambio en la longitud de una regla de 1 metro si se estirara o encogiera por el ancho de un solo átomo. Esta precisión increíble nos permite detectar movimientos de objetos celestes que son más lentos que una persona caminando, incluso cuando esos objetos están a cientos de años luz de distancia. Es un testimonio del ingenio humano que hayamos desarrollado instrumentos capaces de tal sutileza, instrumentos que pueden escuchar los susurros más suaves del universo. Uno de los desarrollos más fascinantes en las mediciones del efecto Doppler ha sido el descubrimiento de que podemos usar este fenómeno no solo para medir velocidades radiales, el movimiento directamente hacia o lejos de nosotros, sino también para inferir otros tipos de movimiento. Cuando una estrella tiene un compañero invisible, ya sea otra estrella demasiado débil para ver o un planeta, el efecto Doppler revela no solo que el compañero existe, sino también detalles sobre su órbita. La forma en que el desplazamiento Doppler cambia con el tiempo, el patrón de su variación, nos dice si la órbita es circular o elíptica, si el compañero está cerca o lejos, si es masivo o ligero. Es como poder reconstruir una danza completa simplemente escuchando el ritmo de los pasos de uno de los bailarines. Esta técnica se ha vuelto tan refinada que ahora podemos detectar múltiples compañeros alrededor de una sola estrella, cada uno contribuyendo su propia señal periódica al desplazamiento Doppler general. Es como escuchar una sinfonía compleja y poder distinguir no solo los diferentes instrumentos, sino también las notas individuales que cada uno está tocando. Algunos sistemas estelares tienen 3, 4, incluso 5 o más planetas, todos revelados a través de sus efectos gravitacionales superpuestos sobre su estrella madre. Los patrones resultantes del desplazamiento Doppler pueden ser increíblemente complejos, requiriendo sofisticados análisis matemáticos para desentrañar, pero cuando lo hacemos, revelamos arquitecturas de sistemas planetarios completos, mapas detallados de mundos que nunca hemos visto directamente. El desplazamiento Doppler también nos ha enseñado que el movimiento en el universo es jerárquico. Los planetas orbitan estrellas. Las estrellas orbitan los centros de las galaxias. Las galaxias se mueven dentro de los cúmulos, y los cúmulos mismos se mueven a través del cosmos. Cada nivel de esta jerarquía imprime su propia firma en el desplazamiento Doppler de la luz. Cuando observamos una estrella en una galaxia distante, su luz lleva información sobre todos estos movimientos superpuestos. La rotación de la estrella misma, su órbita alrededor del centro galáctico, el movimiento de la galaxia dentro de su cúmulo y el movimiento del cúmulo a través del universo en expansión. Es como una muñeca rusa cósmica de movimiento, cada capa añadiendo su propia contribución al desplazamiento Doppler final que observamos. Para desenredar estos diversos componentes, los astrónomos han desarrollado técnicas cada vez más sofisticadas. Usan el hecho de que diferentes tipos de movimiento tienen diferentes escalas de tiempo características. El bamboleo de una estrella causado por un planeta puede tener un periodo de días o años. La órbita de una estrella alrededor del centro galáctico toma millones de años. El movimiento de una galaxia a través de un cúmulo puede tomar miles de millones de años. Al observar durante diferentes periodos de tiempo y con diferentes niveles de precisión, podemos separar estas diversas contribuciones, como separar las voces individuales en un coro grabado. Una de las aplicaciones más hermosas de las mediciones precisas del efecto Doppler ha sido en el estudio de las estrellas binarias, pares de estrellas que orbitan alrededor de su centro de masa común. Cuando ambas estrellas en un sistema binario son visibles, podemos medir los desplazamientos Doppler de ambas, mientras danzan alrededor de cada una. Estos desplazamientos complementarios nos dan una imagen completa del sistema, las masas de ambas estrellas, el tamaño y forma de sus órbitas, la inclinación del plano orbital con respecto a nuestra línea de visión. Es como poder reconstruir un ballet completo a partir de las sombras de los bailarines, excepto que estas sombras están hechas de luz desplazada por el movimiento. Algunos sistemas binarios son tan cercanos que las dos estrellas casi se tocan, orbitando alrededor de cada una en cuestión de horas o días. En estos sistemas, las velocidades orbitales pueden ser de cientos de kilómetros por segundo, causando desplazamientos Doppler dramáticos que podemos ver cambiar en tiempo real. Observar estos sistemas es como ver un tío vivo cósmico
girando a velocidades increíbles, con las líneas espectrales de las dos estrellas persiguiéndose a través del espectro, mientras las estrellas se persiguen alrededor de su órbita. Estos sistemas binarios cercanos son laboratorios para estudiar la física estelar en condiciones extremas, donde las fuerzas de marea estiran y distorsionan las estrellas, donde la materia fluye de una estrella a otra, donde los campos magnéticos se entrelazan y retuercen en patrones complejos. Si aún estás aquí conmigo, disfrutando de esta exploración del latido del universo, me encantaría saber qué aspecto de estas mediciones cósmicas encuentras más fascinante. ¿Es la precisión increíble de nuestros instrumentos, capaces de detectar movimientos más lentos que un caracol desde distancias de años luz? ¿O tal vez es la idea de que cada punto de luz en el cielo está participando en múltiples danzas simultáneamente, cada una dejando su marca en el espectro? Comparte tus reflexiones en los comentarios mientras continuamos nuestro viaje a través del cosmos en movimiento. El efecto Doppler también ha revolucionado nuestra comprensión de cómo nacen las estrellas. En las vastas nubes moleculares donde se forman las estrellas, el gas se mueve en patrones complejos de turbulencia y colapso. Al mapear los desplazamientos Doppler del gas a través de estas nubes, los astrónomos pueden ver el proceso de formación estelar en acción. Pueden ver dónde el gas está cayendo hacia adentro, colapsando bajo su propia gravedad para formar nuevas estrellas. Pueden ver dónde los vientos poderosos de las estrellas jóvenes recién nacidas están soplando el gas hacia afuera, despejando cavidades en la nube. Pueden ver los discos giratorios de gas y polvo alrededor de las estrellas jóvenes, los lugares de nacimiento de los planetas, revelados por sus patrones característicos de desplazamiento Doppler. En estos discos protoplanetarios, el efecto Doppler revela una riqueza de detalles sobre cómo se forman los planetas. El gas en el disco orbita la estrella joven a diferentes velocidades a diferentes distancias, creando un patrón de desplazamiento Doppler que nos dice sobre la distribución de masa en el disco. Los huecos en el disco, posiblemente despejados por planetas en formación, aparecen como discontinuidades en el patrón de velocidad. Las espirales y otras estructuras en el disco, posiblemente causadas por inestabilidades gravitacionales o por la influencia de planetas recién formados, crean sus propias firmas Doppler distintivas. Es como poder ver el sistema solar infantil, presenciar el nacimiento de mundos a través de los patrones de movimiento en el gas y el polvo del que se están formando. El efecto Doppler incluso nos ha permitido detectar vientos que soplan desde las superficies de las estrellas. Estos vientos estelares, corrientes de gas caliente que fluyen hacia el espacio a cientos o miles de kilómetros por segundo, son cruciales para la evolución de las estrellas y su entorno. Para las estrellas masivas, estos vientos pueden ser tan poderosos que la estrella pierde una fracción significativa de su masa durante su vida. El gas en estos vientos se mueve tan rápido que sus líneas espectrales están dramáticamente desplazadas hacia el azul, permitiéndonos medir la velocidad del viento directamente. También podemos ver cómo la velocidad del viento varía con la distancia de la estrella, cómo se acelera a medida que escapa de la gravedad de la estrella y se expande hacia el espacio interestelar. Para nuestro propio Sol, hemos mapeado los patrones de flujo en su superficie con un detalle extraordinario utilizando el efecto Doppler. La superficie del Sol no es estática, sino que está en constante movimiento, con el gas caliente elevándose desde el interior y el gas más frío hundiéndose de nuevo hacia abajo. Este proceso de convección crea un patrón de celdas en la superficie del Sol, cada una de aproximadamente el tamaño de Texas, con gas ascendente en el centro y gas descendente en los bordes. Al medir los desplazamientos Doppler a través de la superficie del Sol, podemos ver estas celdas de convección directamente, ver el gas subir y bajar a velocidades de kilómetros por segundo. Es como ver el Sol respirar, su superficie subiendo y bajando en un ritmo complejo dictado por el calor que fluye desde su núcleo. También hemos descubierto que el Sol oscila, vibra como una campana gigante con millones de modos diferentes de oscilación. Estas oscilaciones, causadas por ondas sonoras atrapadas dentro del Sol, hacen que la superficie suba y baje con amplitudes de solo unos pocos metros y velocidades de centímetros por segundo. Tan pequeños como son estos movimientos, podemos detectarlos a través del efecto Doppler y nos dicen sobre el interior del Sol. Diferentes modos de oscilación penetran a diferentes profundidades, por lo que al observar muchos modos simultáneamente, podemos sondear la estructura del Sol desde su superficie hasta casi su núcleo.
Esta técnica, llamada heliosismología, nos ha dado una visión sin precedentes del interior de nuestra estrella más cercana, revelando cómo rota a diferentes velocidades a diferentes profundidades, dónde se almacena su campo magnético y cómo fluye la energía desde el núcleo hasta la superficie. Lo que es aún más notable es que ahora podemos aplicar estas mismas técnicas a otras estrellas. Aunque no podemos resolver sus superficies en detalle, como podemos con el Sol, aún podemos detectar sus oscilaciones a través de pequeños cambios periódicos en su desplazamiento Doppler general. Esta astrosismología nos ha permitido medir los tamaños, masas y edades de miles de estrellas con una precisión que habría sido imposible de otra manera. Podemos determinar qué estrellas están en la flor de su vida, fusionando hidrógeno en sus núcleos, y cuáles están en sus últimas etapas, habiendo agotado su combustible nuclear y expandiéndose para convertirse en gigantes rojas. Podemos incluso detectar estrellas que están experimentando eventos dramáticos, como erupciones o pulsaciones, todo a través de los patrones sutiles en sus desplazamientos Doppler. El efecto Doppler también ha revelado que muchas estrellas tienen manchas, regiones oscuras en sus superficies similares a las manchas solares en nuestro Sol. Cuando una estrella con manchas rota, las manchas causan pequeñas distorsiones en las líneas espectrales de la estrella que se mueven a través del espectro mientras las manchas rotan dentro y fuera de la vista. Al rastrear estas distorsiones a lo largo del tiempo, podemos mapear la distribución de manchas en la superficie de la estrella, ver cómo evolucionan y se mueven, y aprender sobre el campo magnético de la estrella que las crea. Para algunas estrellas, hemos rastreado manchas individuales durante años, viéndolas crecer y encogerse, fusionarse y dividirse, en un espectáculo dinámico de actividad magnética estelar. En las estrellas más extremas, las estrellas de neutrones, el efecto Doppler revela condiciones casi inimaginables. Estas estrellas, no más grandes que una ciudad pero más masivas que el Sol, pueden rotar cientos de veces por segundo. Su superficie se mueve a una fracción significativa de la velocidad de la luz, causando desplazamientos Doppler extremos. Si pudiéramos ver la superficie de una estrella de neutrones en rotación rápida, lo cual no podemos directamente porque son demasiado pequeñas y distantes, veríamos un lado dramáticamente desplazado hacia el azul y el otro dramáticamente desplazado hacia el rojo, con el color cambiando continuamente mientras la estrella gira. Los púlsares, estrellas de neutrones que emiten haces de radiación como faros cósmicos, muestran estos efectos Doppler en sus pulsos, permitiéndonos medir sus velocidades de rotación con precisión extraordinaria. El efecto Doppler incluso nos ha permitido detectar terremotos estelares, eventos sísmicos en estrellas de neutrones donde la corteza sólida de la estrella se agrieta y se reajusta. Estos terremotos estelares causan pequeños cambios repentinos en la velocidad de rotación de la estrella, que podemos detectar como cambios en el desplazamiento Doppler de sus pulsos. Es extraordinario que podamos detectar eventos sísmicos en objetos tan densos que una cucharadita de su material pesaría tanto como una montaña, ubicados a miles de años luz de distancia, todo a través del análisis cuidadoso de cómo su rotación afecta el tiempo de los pulsos de radio que emiten. En los discos de acreción alrededor de los agujeros negros, el efecto Doppler alcanza sus extremos más dramáticos. El gas en estos discos orbita el agujero negro a velocidades que pueden acercarse a la velocidad de la luz, especialmente cerca del borde interior del disco, justo fuera del horizonte de eventos. Este movimiento extremo causa desplazamientos Doppler enormes, con el gas en el lado del disco que se mueve hacia nosotros brillando mucho más brillante y más azul, mientras que el gas en el lado que se aleja aparece más débil y más rojo. Este efecto, llamado emisión Doppler o relativista, crea un patrón de brillo asimétrico característico que podemos usar para mapear la estructura del disco y medir la rotación del agujero negro mismo. El efecto Doppler en estos entornos extremos no sigue las simples reglas que se aplican a velocidades bajas. A velocidades cercanas a la de la luz, debemos usar las ecuaciones de la relatividad especial de Einstein, que predicen efectos adicionales más allá del simple desplazamiento de frecuencia. El tiempo mismo se dilata para objetos que se mueven rápidamente, afectando las frecuencias que observamos. La aberración relativista hace que la luz se concentre en la dirección del movimiento, haciendo que los objetos que se acercan parezcan más brillantes y los que se alejan más débiles. Estos efectos relativistas se vuelven dominantes en los entornos más extremos del universo, y debemos tenerlos en cuenta al interpretar las observaciones de objetos que se mueven a velocidades extremas.
Pero no necesitamos ir a agujeros negros o estrellas de neutrones para ver efectos Doppler interesantes. Incluso en nuestro propio sistema solar, el efecto Doppler juega un papel crucial en nuestra comprensión de la dinámica planetaria. Cuando observamos Júpiter a través de un telescopio equipado con un espectrógrafo, podemos medir la velocidad de rotación del planeta observando el desplazamiento Doppler de la luz reflejada desde diferentes partes de su disco. El borde que se acerca muestra un desplazamiento hacia el azul, el borde que se aleja muestra un desplazamiento hacia el rojo, y a partir de estos desplazamientos podemos determinar que Júpiter gira una vez cada 10 horas aproximadamente, el día más corto de cualquier planeta en nuestro sistema solar. También podemos usar el efecto Doppler para estudiar los vientos en las atmósferas de los planetas. En Júpiter, los vientos en las bandas ecuatoriales soplan a cientos de kilómetros por hora, y podemos medir estas velocidades del viento directamente a través de los desplazamientos Doppler que causan. En Venus, hemos descubierto que la atmósfera superior gira mucho más rápido que el planeta mismo, un fenómeno llamado superrotación, revelado a través de mediciones cuidadosas del efecto Doppler. Incluso en Marte, con su atmósfera delgada, podemos detectar vientos y tormentas de polvo a través de sus efectos sobre el desplazamiento Doppler de las líneas espectrales en la luz reflejada del planeta. Los anillos de Saturno proporcionan otro ejemplo hermoso del efecto Doppler en acción. Las innumerables partículas en los anillos orbitan Saturno a diferentes velocidades, dependiendo de su distancia del planeta, siguiendo las leyes de Kepler del movimiento orbital. Cuando observamos los anillos con un espectrógrafo, podemos ver este movimiento orbital directamente a través del efecto Doppler. El borde interior de los anillos orbita más rápido que el borde exterior, creando un gradiente de velocidad a través de los anillos que podemos medir con precisión. Esta técnica nos ha permitido determinar la distribución de masa en los anillos y detectar estructuras sutiles, como ondas espirales y resonancias causadas por las lunas de Saturno. Incluso los cometas muestran efectos Doppler interesantes. A medida que un cometa se acerca al Sol, el hielo en su superficie se sublima, creando jets de gas y polvo que salen disparados al espacio. Estos jets pueden actuar como pequeños motores de cohete, empujando al cometa y cambiando ligeramente su órbita. Al medir el desplazamiento Doppler del gas en la coma del cometa, la atmósfera tenue que rodea su núcleo, podemos determinar qué tan rápido se está expandiendo el gas y en qué dirección. Esto nos dice sobre la actividad en la superficie del cometa, donde están ubicados los jets más activos, y cómo la rotación del cometa afecta la dirección de la emisión de gas. El efecto Doppler también ha sido crucial para las misiones espaciales. Cuando enviamos naves espaciales a otros planetas, rastreamos su movimiento midiendo el desplazamiento Doppler de las señales de radio que transmiten de vuelta a la Tierra. A medida que la nave espacial acelera o desacelera, ya sea debido a la propulsión del cohete o a la atracción gravitacional de los planetas, el desplazamiento Doppler de su señal cambia. Al medir estos cambios con precisión extrema, a menudo hasta fracciones de milímetro por segundo, podemos determinar la trayectoria de la nave espacial con una precisión increíble. Esta técnica de navegación Doppler ha sido esencial para el éxito de misiones a todos los planetas de nuestro sistema solar. La misión Cassini a Saturno proporcionó un ejemplo particularmente elegante del uso del efecto Doppler para la ciencia planetaria. A medida que Cassini orbitaba Saturno, su velocidad era afectada por el campo gravitacional del planeta y sus lunas. Al medir con precisión el desplazamiento Doppler de las señales de radio de Cassini mientras pasaba cerca de las lunas de Saturno, los científicos pudieron determinar las masas de estas lunas con una precisión sin precedentes. Incluso detectaron pequeñas anomalías en el campo gravitacional de Saturno que revelaron la estructura interna del planeta. Todo a través del análisis cuidadoso de cómo la gravedad afectaba el movimiento de la nave espacial y, por lo tanto, el desplazamiento Doppler de sus señales. Quizás una de las aplicaciones más ambiciosas del efecto Doppler en la exploración del sistema solar ha sido la búsqueda de océanos subterráneos en las lunas heladas de los planetas gigantes. Europa, una de las lunas de Júpiter, se cree que tiene un océano de agua líquida bajo su corteza helada. A medida que Europa orbita Júpiter, las fuerzas de marea del planeta masivo comprimen y estiran la luna, causando que su superficie suba y baje varios metros. Si hay un océano bajo el hielo, este movimiento de marea será diferente que si la luna fuera sólida todo el camino.
Al medir el desplazamiento Doppler de las señales de radar rebotadas en la superficie de Europa desde naves espaciales en órbita, los científicos esperan detectar estos movimientos de marea sutiles y confirmar la presencia del océano oculto. En un futuro no muy lejano, el efecto Doppler podría incluso ayudarnos a encontrar vida más allá de la Tierra. Los futuros telescopios serán capaces de detectar las atmósferas de planetas del tamaño de la Tierra, orbitando otras estrellas y buscar biosignaturas, signos químicos de vida. Pero no es suficiente simplemente detectar moléculas como el oxígeno o el metano. También necesitamos entender cómo se mueven estas moléculas en la atmósfera del planeta. Hay patrones de circulación que podrían indicar desequilibrio químico mantenido por procesos biológicos. ¿Hay variaciones estacionales que podrían sugerir ciclos de vida? El efecto Doppler, al revelarnos los movimientos de los gases atmosféricos, podría proporcionar pistas cruciales en nuestra búsqueda de vida en otros mundos. A medida que continuamos empujando los límites de la precisión en las mediciones del efecto Doppler, estamos descubriendo fenómenos cada vez más sutiles. Por ejemplo, ahora podemos detectar el efecto de la presión de la radiación de las estrellas sobre los planetas que las orbitan. La luz de la estrella empuja ligeramente al planeta, y aunque esta fuerza es increíblemente pequeña, puede causar cambios medibles en la órbita del planeta durante largos periodos de tiempo. Estos cambios aparecen como variaciones lentas en el patrón de desplazamiento Doppler de la estrella, permitiéndonos medir indirectamente la reflectividad del planeta y tal vez incluso inferir algo sobre su composición superficial o atmosférica. También hemos comenzado a detectar el efecto Doppler causado por las ondas en las atmósferas de otros planetas. Al igual que las ondas sísmicas viajan a través de la Tierra, las ondas atmosféricas viajan a través de las atmósferas de los planetas, causadas por tormentas, impactos o simplemente por el calentamiento diurno del Sol. Estas ondas causan que diferentes partes de la atmósfera se muevan hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, creando patrones complejos de desplazamiento Doppler, que podemos detectar con espectrógrafos suficientemente sensibles. Al estudiar estas ondas, podemos aprender sobre la estructura y dinámica de las atmósferas planetarias, incluso en planetas que orbitan otras estrellas. El efecto Doppler también está revelando los secretos de los asteroides y otros cuerpos pequeños en nuestro sistema solar. Cuando observamos un asteroide con radar desde la Tierra, podemos medir el desplazamiento Doppler de las señales de radar reflejadas desde diferentes partes del asteroide. Debido a que el asteroide está rotando, diferentes partes se mueven hacia nosotros o se alejan de nosotros a diferentes velocidades, creando un espectro de desplazamientos Doppler. Al analizar este espectro, podemos determinar la velocidad de rotación del asteroide, su forma e incluso su rugosidad superficial. Esta técnica ha sido particularmente valiosa para estudiar asteroides cercanos a la Tierra que podrían representar un peligro de impacto, permitiéndonos caracterizarlos sin necesidad de enviar una nave espacial. Si todavía estás conmigo en esta exploración profunda del latido cósmico del universo, me fascinaría saber qué aspecto de estas mediciones precisas te parece más asombroso. ¿Es la capacidad de detectar océanos ocultos bajo el hielo de lunas distantes? ¿O tal vez la posibilidad de que el efecto Doppler pueda ayudarnos a encontrar vida en otros mundos? Comparte tus pensamientos en los comentarios, mientras continuamos desentrañando los misterios del cosmos en Movimiento. A medida que refinamos nuestras técnicas y desarrollamos instrumentos aún más sensibles, el efecto Doppler continúa revelando nuevos fenómenos. Recientemente, los astrónomos han comenzado a usar el efecto Doppler para estudiar la estructura tridimensional de las nebulosas planetarias, esas hermosas conchas de gas expulsadas por estrellas moribundas. Al medir el desplazamiento Doppler del gas en diferentes partes de la nebulosa, pueden determinar qué partes se mueven hacia nosotros y cuáles se alejan, construyendo un modelo tridimensional de la nebulosa a partir de lo que parece ser una imagen bidimensional en el cielo. Es como poder caminar alrededor de una escultura que está a miles de años luz de distancia, viendo su forma desde todos los ángulos a través del movimiento de sus gases brillantes. En los cúmulos estelares, el efecto Doppler está ayudando a los astrónomos a entender cómo evolucionan estos grupos de estrellas con el tiempo. Al medir las velocidades de cientos o miles de estrellas individuales en un cúmulo, pueden determinar si el cúmulo está unido gravitacionalmente o si se está dispersando. Pueden identificar estrellas que han sido expulsadas del cúmulo por encuentros gravitacionales cercanos
ahora huyendo hacia el espacio interestelar a altas velocidades. Pueden incluso detectar la presencia de agujeros negros invisibles en el cúmulo, observando cómo su gravedad afecta el movimiento de las estrellas cercanas, revelada a través de anomalías en los patrones de desplazamiento Doppler. El efecto Doppler también está proporcionando nuevos conocimientos sobre cómo las galaxias crecen y evolucionan. Al medir los desplazamientos Doppler del gas en galaxias a diferentes distancias, y por lo tanto en diferentes épocas cósmicas, los astrónomos pueden ver cómo han cambiado los patrones de movimiento del gas con el tiempo. Descubren que las galaxias tempranas eran mucho más caóticas, con gas moviéndose en todas direcciones a altas velocidades, mientras que las galaxias modernas tienden a tener patrones de rotación más ordenados. Esta transición del caos al orden es una parte clave de cómo las galaxias maduraron de grumos irregulares de gas y estrellas a los majestuosos espirales y elípticas que vemos hoy. En las regiones de formación estelar más activas, llamadas regiones de brote estelar, el efecto Doppler revela vientos increíblemente poderosos soplando desde cúmulos de estrellas jóvenes masivas. Estos vientos, moviéndose a miles de kilómetros por segundo, chocan con el gas circundante, creando ondas de choque que calientan el gas a millones de grados. Los desplazamientos Doppler del gas en estas ondas de choque nos dicen qué tan rápido se están expandiendo, cuánta energía están llevando y cómo están afectando la formación de la próxima generación de estrellas. Es un ciclo de retroalimentación cósmica, con estrellas jóvenes alterando su entorno de maneras que afectan dónde y cuándo se formarán nuevas estrellas, todo rastreable a través de los patrones de movimiento revelados por el efecto Doppler. Incluso la materia oscura, invisible y misteriosa, deja su huella en las mediciones del efecto Doppler. Aunque no podemos ver la materia oscura directamente, su gravedad afecta el movimiento de la materia visible. En las galaxias, la materia oscura hace que las estrellas orbiten más rápido de lo que lo harían de otra manera, un efecto que detectamos a través del desplazamiento Doppler. En los cúmulos de galaxias, la materia oscura crea pozos gravitacionales profundos que aceleran las galaxias a velocidades tremendas, nuevamente reveladas a través del efecto Doppler. Al mapear estos movimientos en detalle, los astrónomos pueden crear mapas de dónde debe estar la materia oscura, incluso si no pueden verla. Es como mapear el viento observando cómo mueve las hojas, excepto que en este caso, las hojas son galaxias enteras, y el viento es la gravedad de la materia invisible. A medida que miramos hacia el futuro, el efecto Doppler promete revelar aún más secretos del universo. Los telescopios de próxima generación podrán medir desplazamientos Doppler con una precisión de centímetros por segundo, o mejor, lo suficientemente preciso como para detectar la influencia gravitacional de lunas del tamaño de la Tierra alrededor de planetas en otros sistemas estelares. Podrían detectar los movimientos sutiles en las atmósferas de exoplanetas causados por sistemas meteorológicos o incluso, potencialmente, por procesos biológicos. Podrían revelar la presencia de exolunas, anillos o incluso megaestructuras artificiales a través de sus efectos sobre el movimiento de sus planetas anfitriones. Las mediciones del efecto Doppler también jugarán un papel crucial en la próxima era de la astronomía de ondas gravitacionales. A medida que detectamos más fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones con detectores de ondas gravitacionales, el desplazamiento Doppler de las propias ondas gravitacionales nos dirá qué tan rápido se alejan de nosotros estos eventos debido a la expansión del universo. Combinando esta información con observaciones electromagnéticas de los mismos eventos, cuando sea posible, podremos hacer mediciones independientes de la tasa de expansión del universo, potencialmente resolviendo la actual tensión entre diferentes métodos de medir la constante de Hubble. En las escalas más grandes, futuros sondeos mapearán los desplazamientos Doppler de miles de millones de galaxias, creando los mapas tridimensionales más detallados del universo jamás realizados. Estos mapas revelarán la red cósmica en todo su esplendor, mostrando cómo la materia fluye a lo largo de filamentos hacia nodos densos, donde se forman cúmulos de galaxias. Mostrarán los vastos vacíos, regiones casi vacías del espacio donde pocas galaxias residen, y revelarán los patrones de flujo a gran escala causados por las estructuras más grandes del universo, los supercúmulos y las grandes murallas de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz. Estos mapas del flujo cósmico también pueden revelar sorpresas,
Ya hemos detectado indicios de que todas las galaxias en nuestra región del universo parecen estar fluyendo hacia algo llamado el Gran Atractor, una concentración masiva de materia cuya naturaleza exacta sigue siendo misteriosa. Más allá de eso, parece haber un flujo aún mayor hacia algo aún más distante y masivo. Estos flujos, detectados a través de patrones sutiles en los desplazamientos Doppler de las galaxias, sugieren que el universo puede tener estructura en escalas aún mayores de lo que actualmente entendemos. Es humillante darse cuenta de que incluso después de un siglo de usar el efecto Doppler para mapear el cosmos, todavía estamos descubriendo nuevas capas de estructura y movimiento. El efecto Doppler también podría revelar la naturaleza de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo. Al medir con precisión cómo ha cambiado el desplazamiento al rojo de las galaxias con el tiempo cósmico, podemos determinar si la energía oscura es verdaderamente constante o si evoluciona. Pequeñas desviaciones del comportamiento esperado podrían apuntar hacia nueva física, tal vez revelando que la energía oscura es un campo dinámico en lugar de una propiedad estática del espacio. El destino del universo, si continuará expandiéndose para siempre, o eventualmente colapsará de nuevo sobre sí mismo, puede estar escrito en los patrones sutiles de los desplazamientos Doppler que medimos hoy. Una de las fronteras más emocionantes en las mediciones del efecto Doppler es la búsqueda de ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones en el espacio-tiempo del universo muy temprano. Estas ondas, si existen, habrían estirado y comprimido el espacio mientras el universo se expandía, dejando una huella sutil en el desplazamiento al rojo de la luz más antigua que podemos ver, el fondo cósmico de microondas. Detectar esta huella requeriría mediciones del efecto Doppler de precisión sin precedentes, pero nos diría sobre los primeros momentos después del Big Bang, tal vez incluso proporcionando evidencia de inflación cósmica, el período hipotético de expansión exponencial que preparó el escenario para el universo que vemos hoy. También estamos comenzando a usar el efecto Doppler de maneras completamente nuevas. Por ejemplo, los astrónomos ahora pueden medir el desplazamiento Doppler no solo de la luz, sino también de características de absorción en los espectros de rayos X de gas caliente alrededor de agujeros negros. Esto les permite rastrear el gas mientras espirala hacia el agujero negro, mapeando el espacio-tiempo distorsionado cerca del horizonte de eventos. Pueden ver cómo el tiempo se dilata en el fuerte campo gravitacional, cómo el espacio se arrastra alrededor del agujero negro giratorio, efectos predichos por la relatividad general de Einstein, pero solo recientemente observables a través de mediciones precisas del efecto Doppler. En nuestra propia galaxia, el efecto Doppler está revelando la historia de los encuentros pasados de la Vía Láctea con galaxias más pequeñas. Cuando una galaxia enana cae en la Vía Láctea, es destrozada por las fuerzas de marea, dejando corrientes de estrellas que orbitan nuestra galaxia como los escombros de una colisión cósmica. Al medir los desplazamientos Doppler de las estrellas en estas corrientes, los astrónomos pueden reconstruir las órbitas de las galaxias enanas originales, determinando cuándo fueron consumidas y de dónde vinieron. Es como la arqueología cósmica, reconstruyendo la historia de nuestra galaxia a través de los movimientos de sus estrellas. El efecto Doppler incluso está ayudando a probar las leyes fundamentales de la física, al comparar los desplazamientos al rojo de diferentes tipos de radiación del mismo objeto distante. Los fotones de luz versus neutrinos o ondas gravitacionales, por ejemplo. Los físicos pueden probar si todas las formas de radiación viajan a la misma velocidad y experimentan la expansión del universo de la misma manera. Cualquier diferencia sería revolucionaria, sugiriendo nueva física más allá de nuestras teorías actuales. Hasta ahora, todas las mediciones son consistentes con nuestras expectativas, pero la búsqueda continúa de desviaciones sutiles que podrían abrir nuevos reinos de comprensión. A medida que desarrollamos nuevas tecnologías, encontramos formas aún más ingeniosas de usar el efecto Doppler. Los interferómetros láser en el espacio podrán medir los movimientos de las estrellas con una precisión de micrómetros por segundo, lo suficientemente preciso como para detectar el tirón gravitacional de asteroides en estrellas cercanas. Los radiotelescopios podrán medir los desplazamientos Doppler del hidrógeno neutro en galaxias tan distantes que las vemos cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Los detectores de neutrinos podrán medir el desplazamiento Doppler de los neutrinos de supernovas, diciéndonos sobre el colapso del núcleo que desencadena estas explosiones estelares. El efecto Doppler, ese simple cambio en la frecuencia causado por el movimiento, se ha convertido en una de las herramientas más poderosas en astronomía,
desde la detección de planetas alrededor de otras estrellas hasta el mapeo de la estructura a gran escala del universo, desde sondear el interior de las estrellas hasta probar las leyes fundamentales de la física. El efecto Doppler está en el corazón de nuestra comprensión del cosmos. Es un recordatorio de que a veces las ideas más simples tienen las implicaciones más profundas y que el universo a menudo revela sus secretos a aquellos que saben cómo escuchar sus susurros más sutiles. A medida que te relajas y contemplas estos vastos movimientos cósmicos, piensa en cómo cada punto de luz en el cielo nocturno está en movimiento, cada uno contando su propia historia a través del cambio sutil en su color. Desde el bamboleo más pequeño de una estrella causado por un planeta en órbita hasta la recesión majestuosa de las galaxias en el universo en expansión, todo movimiento deja su marca en la luz, y nosotros, en nuestro pequeño planeta, hemos aprendido a leer estas marcas, a decodificar los mensajes escritos en los colores cambiantes de la luz estelar. Es un logro que habla de la curiosidad y el ingenio humanos, de nuestro deseo de entender nuestro lugar en el gran esquema cósmico y de nuestra capacidad para encontrar patrones y significado en los fenómenos más sutiles. El universo está en constante movimiento y a través del efecto Doppler nos convertimos en testigos de esta gran danza cósmica. Cada medición que hacemos, cada desplazamiento que detectamos, añade otra pieza al rompecabezas de cómo funciona el universo. Y aunque hemos aprendido mucho, queda infinitamente más por descubrir. Nuevos misterios esperan ser revelados por mediciones aún más precisas del efecto Doppler. Nuevos tipos de movimiento esperan ser detectados. Nuevas pruebas de nuestras teorías esperan ser realizadas. El universo continúa su danza y nosotros continuamos aprendiendo sus pasos, un desplazamiento Doppler a la vez. Si aún estás aquí, acompañándome en esta exploración del universo en movimiento, me encantaría saber qué aspecto del efecto Doppler y su papel en la astronomía encuentras más cautivador. ¿Es la precisión asombrosa con la que podemos medir movimientos cósmicos? ¿La diversidad de fenómenos que el efecto Doppler ayuda a revelar? ¿O tal vez las posibilidades futuras que esta técnica promete desbloquear? Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios mientras continuamos nuestro viaje a través del cosmos, guiados por la luz cambiante de las estrellas y los secretos que revela sobre el universo en movimiento. A medida que consideramos el vasto tapiz de movimiento revelado por el efecto Doppler, desde las vibraciones más pequeñas de los átomos hasta la expansión del universo mismo, nos encontramos con una de las revelaciones más profundas de la astronomía moderna, el descubrimiento de que el universo no solo se está expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando. Esta revelación, que llegó como una completa sorpresa a finales del siglo XX, fue posible gracias a las mediciones precisas del desplazamiento al rojo de las supernovas distantes y ha transformado fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos y su destino final. Imagina por un momento que estás parado en una vasta llanura en la noche, observando fuegos artificiales en la distancia. Algunos están cerca, sus explosiones brillantes y sus colores vívidos. Otros están tan lejos que apenas puedes verlos, sus luces tenues y sus colores desplazados por la distancia y el movimiento. Ahora imagina que estos fuegos artificiales no son celebraciones terrestres sino supernovas, las explosiones de estrellas moribundas, y que están esparcidas no a través de una llanura, sino a través del cosmos, algunas cercanas en nuestra propia galaxia, otras en galaxias tan distantes que su luz ha estado viajando hacia nosotros durante miles de millones de años. Cada una de estas explosiones estelares es un faro cósmico, y el color de su luz, modificado por el efecto Doppler mientras el espacio se expande, nos cuenta la historia de cómo ha evolucionado el universo. Las supernovas de tipo Ia, en particular, han demostrado ser herramientas extraordinarias para medir la expansión del universo. Estas explosiones ocurren cuando una estrella enana blanca, el núcleo denso que queda después de que una estrella como nuestro Sol agota su combustible nuclear, acumula materia de una estrella compañera hasta que alcanza una masa crítica y explota en una explosión termonuclear. Lo notable de estas explosiones es que todas liberan aproximadamente la misma cantidad de energía, brillando con aproximadamente la misma luminosidad máxima. Son como velas estándar cósmicas, y al medir qué tan brillantes aparecen desde la Tierra, podemos determinar qué tan lejos están. Y al medir su desplazamiento al rojo a través del efecto Doppler, podemos determinar qué tan rápido se alejan de nosotros debido a la expansión del universo. Fue a través del estudio cuidadoso de docenas de estas supernovas distantes
que dos equipos de astrónomos, trabajando independientemente a finales de la década de 1990, hicieron un descubrimiento que sacudió los cimientos de la cosmología. Esperaban encontrar que la expansión del universo se estaba desacelerando, frenada por la atracción gravitacional mutua de todas las galaxias. En cambio, encontraron lo opuesto. La expansión se está acelerando. Las supernovas distantes eran más tenues de lo esperado para su desplazamiento al rojo, lo que significa que estaban más lejos de lo que deberían estar si la expansión hubiera sido constante o se estuviera desacelerando. Algo estaba empujando al universo aparte, alguna fuerza misteriosa que superaba la gravedad a escalas cósmicas. Esta fuerza misteriosa llegó a ser conocida como energía oscura y constituye aproximadamente el 68% del contenido de energía del universo. Su naturaleza sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Es una propiedad del espacio mismo, una energía del vacío que hace que el espacio vacío tenga una tendencia inherente a expandirse. Es un nuevo tipo de campo que llena el universo, tal vez uno que cambia con el tiempo, o es una señal de que nuestra comprensión de la gravedad, basada en la relatividad general de Einstein, necesita ser modificada en las escalas más grandes. El efecto Doppler, a través de mediciones precisas del desplazamiento al rojo de objetos distantes, es nuestra principal herramienta para investigar estas preguntas profundas. A medida que miramos cada vez más profundamente en el espacio y más atrás en el tiempo, vemos cómo la tasa de expansión del universo ha cambiado a lo largo de la historia cósmica. Durante los primeros miles de millones de años después del Big Bang, la expansión se estaba desacelerando, tal como esperábamos, ya que la gravedad de la materia frenaba la expansión. Pero hace unos 5.000 millones de años, algo cambió. La energía oscura comenzó a dominar sobre la gravedad de la materia y la expansión comenzó a acelerarse. Este momento de transición, cuando el universo cambió de desacelerar a acelerar, está escrito en los desplazamientos al rojo de las galaxias y supernovas de esa época, un punto de inflexión cósmico preservado en la luz cambiante de objetos distantes. El descubrimiento de la energía oscura a través de mediciones del efecto Doppler ha tenido profundas implicaciones para nuestro entendimiento del destino del universo. Si la energía oscura continúa dominando y la expansión continúa acelerándose, el universo se volverá cada vez más vacío y frío con el tiempo. Las galaxias se alejarán unas de otras cada vez más rápido, hasta que eventualmente cada galaxia esté sola en su propio universo observable, rodeada de oscuridad vacía. Las estrellas eventualmente agotarán su combustible y morirán. Los agujeros negros se evaporarán a través de la radiación de Hawking y el universo alcanzará un estado de máxima entropía, una muerte térmica donde nada más puede suceder. Es un futuro sombrío, pero es el que predicen nuestras mejores mediciones actuales del efecto Doppler cósmico. Pero hay otras posibilidades, cada una con sus propias implicaciones para el destino del cosmos. Si la energía oscura no es constante sino que aumenta con el tiempo, podría llevar a un escenario aún más dramático llamado el Big Rip. En este escenario, la expansión acelerada eventualmente se vuelve tan extrema que desgarra todo aparte. Primero los cúmulos de galaxias, luego las galaxias mismas, luego los sistemas solares y eventualmente incluso los átomos. El efecto Doppler de objetos cercanos se volvería medible, luego dramático, a medida que todo en el universo se alejara de todo lo demás a velocidades cada vez mayores. Es un final violento para el cosmos, uno que podría ocurrir en apenas decenas de miles de millones de años, si ciertos modelos de energía oscura son correctos. Alternativamente, si la energía oscura disminuye con el tiempo, o incluso se vuelve negativa, el universo podría eventualmente dejar de expandirse y comenzar a contraerse. Los desplazamientos al rojo que vemos hoy se convertirían en desplazamientos al azul a medida que las galaxias comenzaran a caer unas hacia otras. El universo se volvería más denso y caliente, revirtiendo la historia cósmica hasta que todo colapsara en un Big Crunch, tal vez rebotando para comenzar un nuevo ciclo de expansión. Este universo cíclico, oscilando entre expansión y contracción, es una posibilidad intrigante que las futuras mediciones del efecto Doppler podrían revelar. Para distinguir entre estos diferentes futuros posibles, los astrónomos están realizando sondeos cada vez más ambiciosos del desplazamiento al rojo del universo. El Dark Energy Survey ha mapeado los desplazamientos al rojo de cientos de millones de galaxias, rastreando cómo se agrupan y cómo sus patrones de agrupamiento han cambiado con el tiempo. El Euclid Space Telescope de la Agencia Espacial Europea
y el Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA medirán los desplazamientos al rojo de miles de millones de galaxias, creando los mapas tridimensionales más detallados del universo jamás realizados. Estos mapas revelarán no solo dónde están las galaxias, sino cómo se mueven, cómo fluyen en respuesta tanto a la gravedad de la materia como al empuje de la energía oscura. Una técnica particularmente poderosa es el uso de las oscilaciones acústicas bariónicas, ondulaciones en la distribución de las galaxias que son reliquias de ondas sonoras en el universo temprano. Estas ondulaciones tienen un tamaño característico que podemos calcular a partir de la física del universo temprano, por lo que actúan como una regla estándar cósmica. Al medir cómo aparece esta regla a diferentes desplazamientos al rojo, estirada por la expansión del universo, podemos rastrear con precisión cómo ha evolucionado la tasa de expansión con el tiempo. Es como tener marcadores de distancia colocados a través del cosmos, cada uno diciéndonos a través de su desplazamiento al rojo observado, versus el esperado exactamente cuánto se ha expandido el universo desde que se colocó el marcador. Otro enfoque es estudiar el efecto del lente gravitacional, donde la gravedad de la materia en primer plano dobla la luz de las galaxias de fondo. La cantidad de lente depende de cuánta materia hay y cómo está distribuida, lo cual a su vez depende de la competencia entre la gravedad que intenta juntar la materia y la energía oscura que intenta separarla. Al combinar las mediciones de lente con los desplazamientos al rojo de las galaxias, con lente y las galaxias que actúan como lentes, los astrónomos pueden sondear tanto la distribución de la materia oscura como los efectos de la energía oscura. Es una forma de pesar el universo y medir su expansión simultáneamente, todo a través del análisis cuidadoso de cómo la luz se dobla y se desplaza mientras viaja a través del cosmos. El efecto Doppler también está revelando estructuras en el universo que no esperábamos. Por ejemplo, los astrónomos han descubierto vastas regiones donde las galaxias parecen estar moviéndose coherentemente en la misma dirección, más allá de lo que esperaríamos de la expansión general del universo. Estos flujos a gran escala sugieren la presencia de estructuras aún más grandes de lo que podemos ver directamente, tal vez supercúmulos masivos más allá de nuestro horizonte observable, que están tirando gravitacionalmente de las galaxias en nuestra región del universo. Es humillante darse cuenta de que incluso con nuestros mapas detallados de miles de millones de galaxias, aún podríamos estar perdiendo partes significativas de la imagen cósmica. También hemos descubierto que el universo no se ve exactamente igual en todas las direcciones cuando examinamos los desplazamientos al rojo de galaxias distantes. Hay una dirección preferida, a veces llamada el eje del mal, donde las galaxias parecen estar distribuidas o moviéndose de manera ligeramente diferente que en otras direcciones. Este aparente rompimiento de la isotropía cósmica, la idea de que el universo debería verse igual en todas las direcciones, es controvertido y podría ser solo una fluctuación estadística. Pero si es real, podría indicar que el universo tiene estructura a escalas más grandes de lo que pensamos, o que hay alguna física fundamental que no entendemos. El efecto Doppler, a través de mediciones cuidadosas de cómo se mueven las galaxias en diferentes direcciones, es clave para resolver este misterio. A medida que empujamos a desplazamientos al rojo cada vez más altos, acercándonos cada vez más al Big Bang, el efecto Doppler nos cuenta la historia del universo muy temprano. Las galaxias más distantes que podemos ver están tan desplazadas al rojo que su luz ultravioleta se ha estirado hasta el infrarrojo. Estas galaxias antiguas se ven muy diferentes de las galaxias modernas. Son más pequeñas, más irregulares y están formando estrellas a tasas prodigiosas. Sus desplazamientos al rojo nos dicen que las estamos viendo cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, una época de ensamblaje cósmico cuando las primeras galaxias se estaban fusionando a partir de nubes de gas más pequeñas. Pero el desplazamiento al rojo más extremo de todos proviene no de las galaxias, sino del fondo cósmico de microondas, la radiación reliquia del Big Bang mismo. Esta luz antigua ha estado viajando hacia nosotros durante 13.8 mil millones de años, y durante ese tiempo, la expansión del universo ha estirado sus longitudes de onda por un factor de aproximadamente 1100. Lo que comenzó como radiación visible brillante, cuando el universo se volvió transparente por primera vez, unos 380.000 años después del Big Bang, ahora se ha desplazado al rojo hasta convertirse en microondas, detectables solo con radiotelescopios especializados. Este desplazamiento al rojo extremo es nuestro vínculo más directo con el universo temprano, y las pequeñas variaciones en el desplazamiento al rojo a través del cielo
nos cuentan sobre las semillas primordiales de las que crecieron todas las estructuras cósmicas. El efecto Doppler del fondo cósmico de microondas también revela nuestro propio movimiento a través del universo. En una dirección, el fondo de microondas aparece ligeramente más azul, más caliente, mientras que en la dirección opuesta aparece más rojo, más frío. Este dipolo nos dice que nuestro sistema solar, nuestra galaxia y nuestro grupo local de galaxias se están moviendo a unos 630 kilómetros por segundo con respecto al marco de reposo del fondo de microondas. Es una velocidad tremenda, pero es simplemente nuestra participación en los flujos cósmicos causados por las distribuciones irregulares de materia a gran escala. Somos como una hoja llevada por corrientes en un vasto río cósmico, y el efecto Doppler nos permite medir nuestra velocidad con respecto a las orillas más distantes. A medida que miramos hacia el futuro, nuevas técnicas prometen extraer aún más información del efecto Doppler cósmico. La tomografía de intensidad de mapeo, donde mapeamos la emisión de hidrógeno neutro de miles de millones de galaxias sin resolver galaxias individuales, nos permitirá rastrear la estructura a gran escala del universo con un detalle sin precedentes. Al medir el desplazamiento al rojo promedio de regiones del cielo, podemos crear mapas tridimensionales del cosmos que cubren volúmenes enormes, revelando patrones y estructuras que las encuestas de galaxias tradicionales podrían perder. Otro desarrollo emocionante es el uso de ondas gravitacionales como una forma completamente independiente de medir la expansión cósmica. Cuando detectamos ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones, podemos determinar la distancia al evento a partir de la amplitud de las ondas. Si también podemos identificar la galaxia anfitriona y medir su desplazamiento al rojo, tenemos una medición independiente de la relación entre distancia y desplazamiento al rojo, libre de las incertidumbres que afectan a otros métodos. Estas sirenas estándar, como se les llama, podrían resolver la tensión actual entre diferentes mediciones de la tasa de expansión del universo, o podrían revelar que hay nueva física en juego. El efecto Doppler también podría revelar la existencia de dimensiones extra o universos paralelos. Algunos modelos de física teórica sugieren que nuestro universo tridimensional podría estar incrustado en un espacio de dimensiones superiores y que la gravedad, a diferencia de otras fuerzas, podría filtrarse a estas dimensiones extra. Si esto es cierto, podría afectar cómo se mueven las galaxias a las escalas más grandes, creando desviaciones de las predicciones de la relatividad general que podríamos detectar a través de mediciones precisas del efecto Doppler. Es una posibilidad especulativa, pero que muestra cómo el efecto Doppler continúa siendo una herramienta para sondear las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Si todavía estás aquí, contemplando estos vastos misterios cósmicos conmigo, me pregunto qué aspecto de la expansión del universo y su aceleración encuentras más intrigante. ¿Es el misterio de la energía oscura misma, esa fuerza invisible que domina el cosmos? ¿O tal vez las profundas implicaciones para el futuro del universo, los posibles destinos revelados por las mediciones del desplazamiento al rojo? Comparte tus pensamientos y preguntas mientras continuamos explorando cómo el efecto Doppler ilumina los mayores misterios del cosmos. A medida que refinamos nuestras mediciones y desarrollamos nuevas tecnologías, el efecto Doppler continúa revelando sorpresas. Por ejemplo, hemos descubierto que algunas galaxias tienen desplazamientos al rojo que no encajan perfectamente con su distancia aparente, sugiriendo que tienen movimientos peculiares superpuestos a la expansión general del universo. Estos movimientos peculiares son causados por la atracción gravitacional de estructuras cercanas, y al mapearlos, podemos inferir la distribución de la materia, incluida la materia oscura, en escalas enormes. Es como ver las corrientes y remolinos en un río y deducir la forma del lecho del río debajo, excepto que el río es el flujo de las galaxias a través del espacio y el lecho del río es la distribución invisible de la materia oscura. También hemos aprendido que la tasa de expansión del universo, medida a través del efecto Doppler, no es exactamente la misma cuando la medimos usando diferentes técnicas. Las mediciones basadas en el fondo cósmico de microondas dan un valor, mientras que las mediciones basadas en supernovas cercanas dan un valor ligeramente más alto. Esta tensión de Hubble, como se le conoce, podría ser solo un error sistemático en una o ambas mediciones, pero también podría ser una pista de nueva física. Tal vez la energía oscura no es constante, sino que ha cambiado sutilmente con el tiempo. Tal vez hay partículas adicionales relativistas en el universo temprano que no hemos tenido en cuenta.
O tal vez nuestra comprensión de la gravedad necesita modificación. El efecto Doppler, a través de mediciones cada vez más precisas del desplazamiento al rojo, es central para resolver este misterio. El universo en expansión revelado por el efecto Doppler también tiene implicaciones profundas para la vida y la inteligencia en el cosmos. A medida que el universo se expande y las galaxias se alejan unas de otras, se vuelve cada vez más difícil para las civilizaciones viajar o comunicarse a través de distancias intergalácticas. En el futuro lejano, cada galaxia estará efectivamente aislada, rodeada de un vacío en expansión que ninguna señal o nave espacial podría cruzar. Si hay otras civilizaciones ahí fuera, tenemos una ventana limitada, aunque todavía mide miles de millones de años, para hacer contacto antes de que la expansión del universo nos separe para siempre. La expansión acelerada también significa que hay un horizonte cósmico más allá del cual nunca podremos ver, sin importar cuánto tiempo esperemos. Las galaxias más allá de este horizonte se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, no porque se muevan a través del espacio más rápido que la luz, lo cual es imposible, sino porque el espacio mismo entre nosotros y ella se está expandiendo tan rápidamente. Su luz, desplazada al rojo hasta el infinito, nunca nos alcanzará. Es humillante darse cuenta de que la mayor parte del universo está permanentemente más allá de nuestro alcance, invisible e inalcanzable, su existencia inferida solo por la suave uniformidad del fondo cósmico de microondas, que sugiere que el universo continúa más allá de lo que podemos ver. Pero dentro de nuestro universo observable, el efecto Doppler continúa revelando maravillas. Hemos descubierto que los cuásares, los núcleos brillantes de galaxias distantes alimentados por agujeros negros supermasivos, muestran una notable diversidad en sus desplazamientos al rojo. Algunos muestran múltiples sistemas de desplazamiento al rojo, sugiriendo que estamos viendo gas a diferentes distancias a lo largo de la línea de visión, tal vez gas expulsado del cuásar a altas velocidades o gas en galaxias intervinientes. Otros muestran variabilidad en su desplazamiento al rojo con el tiempo, posiblemente debido a que el agujero negro central está experimentando un evento de alimentación importante, o porque estamos viendo diferentes regiones del disco de acreción mientras cambian las condiciones. El efecto Doppler también nos ha revelado que algunos de los objetos más distantes del universo, los blazares, parecen variar en brillo y desplazamiento al rojo en escalas de tiempo sorprendentemente cortas. Estos blazares son cuásares cuyos jets apuntan casi directamente hacia nosotros, y el material en estos jets se mueve tan cerca de la velocidad de la luz que los efectos relativistas dominan todo lo que observamos. El efecto Doppler extremo hace que el jet que se acerca a nosotros parezca mucho más brillante que el que se aleja, y pequeños cambios en el ángulo del jet pueden causar variaciones dramáticas en lo que vemos. Es como si el universo nos estuviera apuntando con un faro cósmico, y cada pequeño bamboleo del faro cambia dramáticamente la luz que recibimos. En nuestra búsqueda por comprender los planetas alrededor de otras estrellas, el efecto Doppler ha revelado mundos que desafían nuestra imaginación. Hemos encontrado planetas que orbitan tan cerca de sus estrellas que sus años duran solo unas pocas horas terrestres, moviéndose a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. El efecto Doppler de estos planetas de periodo ultracorto es tan extremo que podemos detectar no solo el bamboleo de la estrella, sino también la luz reflejada del planeta mismo, desplazada al azul cuando el planeta se mueve hacia nosotros y al rojo cuando se aleja. A través de estos cambios sutiles, podemos inferir la composición de la atmósfera del planeta, su temperatura, incluso la presencia de nubes y la dirección de sus vientos. Hemos descubierto sistemas planetarios tan complejos que sus señales de efecto Doppler parecen casi caóticas al principio, con múltiples planetas tirando de su estrella en diferentes direcciones y a diferentes ritmos. Desenredar estas señales requiere técnicas matemáticas sofisticadas y años de observaciones pacientes, pero cuando lo hacemos, revelamos arquitecturas planetarias que cuentan historias de migración, resonancia y evolución dinámica. Algunos sistemas muestran planetas bloqueados en cadenas de resonancia, donde sus períodos orbitales están en proporciones simples entre sí, creando patrones hermosos en los datos del efecto Doppler que revelan una coreografía gravitacional que ha estado en marcha durante millones de años. El efecto Doppler incluso nos ha mostrado que algunos planetas están perdiendo sus atmósferas, con gas fluyendo desde el planeta y formando una cola como la de un cometa que se extiende detrás del planeta en su órbita. Este gas en escape se mueve a diferentes velocidades que el planeta mismo, creando un complejo de líneas desplazadas por Doppler
que nos cuentan sobre la composición de la atmósfera, la tasa de pérdida y los procesos que impulsan el escape. Para algunos planetas calientes gigantes, la pérdida es tan severa que el planeta podría evaporarse completamente en unos pocos miles de millones de años, dejando solo un núcleo rocoso desnudo. Es un recordatorio de que los planetas no son permanentes, sino que evolucionan y a veces mueren, y podemos presenciar estos procesos a través de los cambios sutiles en la luz que recibimos. En el reino de las estrellas variables, el efecto Doppler ha revelado pulsaciones y oscilaciones de complejidad asombrosa. Las estrellas cefeidas, esas velas estándar cruciales para medir distancias cósmicas, pulsan con períodos de días a meses, y sus superficies suben y bajan kilómetros con cada pulsación. El efecto Doppler nos permite ver estas pulsaciones directamente, rastrear cómo diferentes partes de la superficie de la estrella se mueven a diferentes velocidades y entender los procesos físicos que impulsan las pulsaciones. Hemos descubierto que algunas cefeidas pulsan en múltiples modos simultáneamente, como una campana tocando varios tonos a la vez, y los patrones de interferencia entre estos modos crean variaciones complejas en el efecto Doppler que nos cuentan sobre la estructura interna de la estrella. Las estrellas RR Lyrae, otra clase importante de estrellas variables, muestran un fenómeno llamado efecto Blaschko, donde la amplitud y fase de sus pulsaciones varían en escalas de tiempo más largas. A través de mediciones precisas del efecto Doppler durante muchos ciclos, hemos podido mapear estas variaciones y comenzar a entender su causa, que parece estar relacionada con la interacción entre las pulsaciones y la rotación de la estrella, o tal vez con la presencia de campos magnéticos. Es como escuchar a un músico cuyo estilo de interpretación cambia sutilmente con el tiempo, y a través de un análisis cuidadoso, podemos inferir no solo lo que están tocando, sino también cómo y por qué su interpretación evoluciona. En los sistemas estelares más exóticos, el efecto Doppler revela física extrema en acción. En los sistemas de rayos X binarios, donde una estrella normal orbita un agujero negro o una estrella de neutrones, vemos gas siendo arrancado de la estrella normal y espiralando hacia el objeto compacto. Este gas se acelera a velocidades tremendas, a veces una fracción significativa de la velocidad de la luz, y el efecto Doppler resultante crea líneas espectrales enormemente ensanchadas y desplazadas. Podemos ver el gas en el disco de acreción orbitando el objeto compacto, con el lado que se acerca desplazado al azul y el lado que se aleja desplazado al rojo, creando un perfil de línea característico de doble pico que nos dice sobre la velocidad del gas, el tamaño del disco y la masa del objeto compacto central. Cuando el gas finalmente cae en el agujero negro o golpea la superficie de la estrella de neutrones, libera enormes cantidades de energía, a veces en explosiones que podemos ver desde el otro lado de la galaxia. Estas explosiones a menudo lanzan jets de material a velocidades cercanas a la luz, y el efecto Doppler en estos jets es tan extremo que puede hacer que parezcan moverse más rápido que la luz, un efecto de proyección relativista que desafió la comprensión de los astrónomos cuando se descubrió por primera vez. Ahora entendemos que este movimiento superlumínico aparente es una ilusión causada por la combinación del efecto Doppler y la dilatación del tiempo relativista, pero sigue siendo uno de los fenómenos más dramáticos en astronomía. Si todavía estás aquí, acompañándome en esta exploración de los reinos más exóticos revelados por el efecto Doppler, me fascinaría saber qué fenómeno encuentras más cautivador. ¿Son los mundos alienígenas con sus órbitas imposibles y atmósferas que se evaporan? ¿Las pulsaciones complejas de las estrellas que revelan su estructura interna? ¿O tal vez la física extrema alrededor de los agujeros negros y las estrellas de neutrones? Comparte tus pensamientos mientras continuamos nuestro viaje a través de los misterios cósmicos revelados por la luz en movimiento. En las escalas más grandes, el efecto Doppler está ayudando a mapear lo que los astrónomos llaman la red cósmica, la vasta estructura de filamentos y vacíos que define la arquitectura a gran escala del universo. Las galaxias no están distribuidas aleatoriamente a través del espacio, sino que forman una red intrincada, con largas cadenas y paredes de galaxias separadas por vastos vacíos casi vacíos. Al medir los desplazamientos al rojo de millones de galaxias, podemos crear mapas tridimensionales de esta red, viendo cómo la materia fluye a lo largo de los filamentos hacia los nodos donde se forman los cúmulos de galaxias. Es como poder ver el sistema circulatorio del universo, con galaxias fluyendo como células sanguíneas a través de arterias cósmicas. Los vacíos mismos
esas vastas regiones casi vacías entre los filamentos, tienen sus propias historias que contar a través del efecto Doppler. Las pocas galaxias dentro de los vacíos a menudo se mueven hacia afuera, hacia las paredes circundantes, causando patrones distintivos en sus desplazamientos al rojo. Este flujo de vacío nos dice sobre la distribución de la materia oscura y cómo evoluciona la estructura a gran escala con el tiempo. Hemos descubierto que los vacíos no están verdaderamente vacíos, sino que contienen una red tenue de gas y materia oscura, y el efecto Doppler de la luz que pasa a través de los vacíos puede revelar esta estructura oculta.